Hola. Right. Hola, hola, bienvenidos. Estábamos hablando con el temblor de la tesis de Church-Turing. ¿Qué dice eso que está ahí? Y nos faltó un poquito de decir al respecto, así que lo voy a escribir para retomar el tema un momentito. Es una tesis de Church-Turing que dice que todo lo que se puede hacer con una computadora se puede hacer con una máquina de Turing, ¿no? Ya hemos dicho, pues, qué clase de computadora. Hay varias versiones de esta afirmación. Ni Church ni Turing la enunciaron de esa manera, ¿eh? Cada quien nomás dio sus argumentos y dijo, mira, pues esta computadora está chida, ¿no? Y cualquier computadora sensata tendría que subsumirse a esta, tendría que ser emulable por esta, ¿no? Al menos. Entonces ninguno de los dos lo dijo así. Específicamente, Turing argumenta esto en el artículo que les acabo de mandar por Facebook. Que dice sobre los números computables y con una aplicación al Einstein-Dunks-Problem, ¿no? Ese es el artículo en cuestión donde él define las máquinas de Turing, te muestra que es una máquina muy sensata, que cualquier otra máquina sensata se debería poder simular con esta, y que en esa máquina no se puede resolver el problema de la decisión, el problema del chance problem, y por lo tanto que con ninguna máquina nunca se va a poder resolver ese problema, ¿no? Ahí también por primera vez muestra el teorema que el problema del paro es irresoluble, ¿no? Primero muestra que el problema del paro es irresoluble para máquinas de Turing, para sus máquinas, que él no llamaba máquina de Turing, llamaba A-machines, ¿no? Máquinas A, de automáticas, máquinas automáticas, o máquinas A, por abreviar, ¿no? Y entonces, hace todo eso en su artículo. Es un parteaguas en la historia de la humanidad, es fantástico. Y se los mando y les recomiendo específicamente que vean la sección 9. Todo lo demás es quizá demasiado técnico, demasiado matemático, pero la mayoría de ustedes, los matemáticos, podrían quizá disfrutarlo. El formalismo exacto que él usaba en sus máquinas era distinto al que se suele usar ahora, que es el que estamos usando ahora con nuestras tablas, ¿no? El formalismo de él, de hecho, a mí me gusta más, pero es un poquito menos preciso, ¿no? Es un poquito más laxo. Y entonces, lo usual es que se usa el formalismo que hemos visto nosotros con tablas de la función de transición. Él usaba tablas de la función de transición, pero más laxas, ¿no? Más, pues ya lo pueden ver si quieren ahí. Pero no dejen ver la sección 9, porque en la sección 9 él justifica con argumentos no matemáticos, sino con argumentos del mundo real de por qué esa máquina es una buena máquina, para simular nuestra idea intuitiva de lo que es un algoritmo y de lo que es una máquina y de lo que es una computadora, ¿no? En momentos en donde básicamente las computadoras no existían. Había precursores y ya saben, pero no existían las máquinas tal y como las conocemos. ¿Okay? Entonces, lo que quiero retomar en este punto es, una vez habiendo repasado la clase anterior, lo que quiero retomar ahora es, ¿por qué es una tesis? ¿Por qué dice tesis? Y no dice teorema o conjetura. ¿Qué significa tesis? ¿Alguien me sabe decir qué significa tesis? ¿Cuál es la diferencia entre tesis, teorema, conjetura? ¿Alguien que quiera opinar? Teorema es una afirmación matemática demostrada, ¿no? Está la afirmación matemática, está demostrada. No hay lugar a dudas, es verdadera en su mundo matemático. Conjetura es una afirmación matemática que no está demostrada, que creemos que es cierta, pero todavía no hemos encontrado una demostración. Pero esta no es ni teorema ni conjetura. ¿Por qué? ¿No es como una opinión con argumentos? Abre tu micrófono, Carlos, y platícanos más, elabora un poquito más sobre eso. ¿Qué estás diciendo? ¿Estás diciendo que sí está demostrada porque tiene argumentos o que no está demostrada porque no sé? Cuéntanos, abre tu micrófono y cuéntanos más.
Carlos. No quiere funcionar el micrófono. Lástima. Es una opinión con argumentos. Quiere decir que no es absolutamente verdadero. Quiere decir que no es... Y argumentos, el hecho de que tenga argumentos no lo vuelve un teorema, justamente. No lo demuestra. Los argumentos son incompletos. ¿Qué nos quieres decir, Carlos? ¿Alguien más? Joel tiene como la manita levantada. ¿Quieres decir algo, Joel? Pues dilo. Bueno, a mí me da la idea de que es como un teorema, pero ya con un poquito más de argumentos propios, ¿no? O O sea, es sea, más fuerte que un teorema todavía. pero con opiniones, ¿no? De quien lo postula. O sea, un teorema que además de tener una demostración tiene opiniones. Ajá, como que se quiere llegar a algo más. Y la demostración no la hemos visto, ¿sí? Creo que no, no como tal, creo que lo habíamos visto de una manera más primitiva. Argumentamos que se puede incrementar, decrementar, sumar, restar, multiplicar, dividir, ¿no? Argumentamos que se puede hacer todo. Se pueden evaluar polinomios y por lo tanto series de Taylor, truncadas, ¿no? Y por lo tanto senos, cosenos, tangentes, ¿no? Argumentamos que básicamente se puede hacer todo. Les dejé de tarea. Si no, será que hay algo que no se pueda hacer, ¿no? Ese es el argumento. Pero eso basta para decir esto o no, No. ¿no? Se quedó de tarea que preguntaran ustedes con la almohada a ver qué cosa podían ustedes hacer con la computadora que no pudieran hacer con esta máquina de Turing, ¿no? Y o no lo hicieron, o no encontraron nada, o no sé. Aquí hemos argumentado que pues, todo se puede hacer. Entonces, esa es una demostración, ¿no? Dice Joel que no, ¿por qué no? ¿O quién decía? Sí, Joel. Bueno, a grosso modo sí es una demostración, simplemente por el hecho de que no podemos encontrar nada que no pueda hacer. Pero pues sabemos todos que de manera científica o matemática pues hacen falta más cosas. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Mande? ¿Por qué? ¿Por qué hacer? ¿Qué hace? Ah, bueno, es algo que no podría yo explicar fácilmente. Ok, ¿alguien más? Ok, ¿qué es una tesis? Ok, no es un teorema y no lo va a hacer nunca este. Y no es una conjetura y no lo va a hacer nunca. Que es una tesis. Tesis es, pues, una afirmación, no una opinión, ¿sí? Si quieres llamarle opinión, pero es una afirmación sustentada con argumentos sólidos, ¿no? Es una tesis. La tesis de Freud es que la mente se divide en tres, ¿no? Componentes que se llama el ego, el yo, el superyo y el ello, ¿no? Y que interactúan de cierta manera. Esa es la tesis de Freud, es la afirmación de Freud. Cuando ustedes hacen una tesis de licenciatura, pues también tienen que, ¿no?, postular una serie de cosas y sustentarlo, ¿no?, argumentarlo. Es una tesis, ¿no? Entonces una tesis es pues puede ser una opinión con argumentos, como dice aquí Carlos Said. Más bien es una afirmación sustentada en argumentos sólidos. Habrá quien tenga la tesis opuesta y también tenga sus argumentos sólidos. ¿Y cuál de los dos es más sólido, más cierto, más convincente? Pues una cuestión que en general tendría que decidir la comunidad académica, o la comunidad científica, o la comunidad que le toque, ¿no? La comunidad en donde ese tema de estudio se estudie, ¿no? ¿Pero por qué no es un teorema? Bueno, es muy fácil. Este no es un teorema porque esta afirmación es una afirmación que habla de computadoras. Y las computadoras no son objetos matemáticos. Por otro lado, habla de las máquinas de Turing. Y las máquinas de Turing son objetos matemáticos. Un teorema, para hacer teorema, el verde está muy clarito, así que lo voy a pintar en rojo, ¿no? Computadoras y máquinas de Turing. Lo que esta afirmación dice es que las máquinas de Turing son un buen modelo de la computación, ¿no? Entonces estamos hablando de un objeto matemático, máquina de Turing, y la realidad, la computadora. Estamos hablando del modelo y la realidad. Estamos diciendo, este modelo es un buen modelo de esta realidad. Todo lo que yo pueda hacer en esta realidad, lo puedo hacer en este modelo. Entonces, esto no puede ser, ni va a ser nunca un teorema matemático, porque los teoremas matemáticos viven exclusivamente en el mundo matemático, no en la realidad.
exclusivamente en el mundo matemático. Una tesis análoga sería decir que la aritmética me sirve para contar cosas en el mundo real. ¿Cierto o no es cierto? La aritmética, 0, 1, 2, 3, 1 más 1 igual a 2, 2 más 2 igual a 4, la aritmética matemática es útil para contar, para contar cosas en el mundo real. ¿Eso es cierto o no? Pues sí, cierto, ¿verdad? También no es cierto. Ya vimos que a veces 1 más 1 no da 2. ¿No? Ciertas situaciones específicas uno esperaría que 1 más 1 dé 2 y no. Un litro de agua más un litro de alcohol no es un litro de agua con alcohol. Un montón de azúcar con otro montón de azúcar me da un montón de azúcar solamente, ¿no? Etcétera, largo, etcétera. ¿No? Entonces funciona muy bien, en algunos casos no funciona tan bien en otros casos, y ya depende del proceso de interpretación, ¿se acuerdan? En esta barrera que hay entre el mundo real y el mundo matemático, o el mundo de las ideas, está el proceso de abstracción, deducción y luego interpretación. Y ahí es en la interpretación en donde decimos, a ver, 1 más 1 es igual a 2 es un teorema. Sí, es absolutamente cierto. Ahora interpreto eso en el mundo real, y lo cual requiere que interprete qué significa 1, qué significa más, qué significa 2 y qué significa igual. Y si alguna de estas interpretaciones no es la adecuada, pues entonces no va a ser cierto el teorema, ¿no? El teorema es absolutamente cierto en el mundo real y en el mundo, perdón, en el mundo matemático, y en el mundo real, pues puede ser más o menos cierto, más o menos no tan cierto. Todos los teoremas, si los estiran, son falsos en el mundo real. Todas las teorías, si las estiran, son falsas en el mundo real. Si no están viendo la diferencia entre el modelo y la realidad, es que no están notando que hay una diferencia. Están quedándose con el modelo como si el modelo fuera la neta. Es el tema central de este curso, ¿no? Una cosa es el modelo y otra cosa es la realidad. Entonces, lo que dice es que este modelo es un buen modelo de la realidad. Eso no se puede demostrar matemáticamente. Las afirmaciones matemáticas siempre son exclusivamente afirmaciones acerca de objetos matemáticos. Entonces, esto es la primera afirmación científica, estrictamente hablando, que nos topamos aquí en las ciencias de la computación. La labor de la ciencia, principalmente, consiste en crear modelos, ¿no? Matemáticos usualmente, de la realidad, ¿no? Y ver qué tan bien y qué tan mal ajustar estos modelos a la realidad. Entonces, esto es una afirmación netamente científica, no es una afirmación matemática, porque está correlacionando objetos del mundo real con objetos matemáticos. ¿Preguntas? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Levanta una manita. 1, 2, 3, 4. Ok, pues por eso gracias. Sí. Por eso es una tesis, porque no va a ser, no es ni va a ser nunca un teorema. Tampoco es una conjetura, porque una conjetura es algo que esperaríamos poder probar algún día. Esto no se puede probar. Esto es pues, más o menos cierto, pero es una cuestión de interpretación siempre, ¿no? Y más o menos cierto, ¿no? Porque todo lo que puede hacerse en una computadora puede hacerse en una máquina de Turing. Bueno, pues para empezar ya sabemos que no, estrictamente hablando no, porque la máquina de Turing no tiene tocador de DVDs, ¿no? Muchas computadoras ya tampoco, pero tampoco tiene video, no podemos instalar Zoom en una máquina de Turing. Entonces, no, estrictamente hablando no. Pero cada vez que hablamos de esto enfatizamos que no nos referimos a eso, sino simplemente a la transformación de información. Entra información, se procesa, sale información. Pero como quiera, la información en el mundo real y la información en el mundo matemático son cosas diferentes. En el mundo matemático son cadenas de bits, cadenas de símbolos, en el mundo matemático. Ustedes pueden pensar que en el mundo real también, pero es porque no están viendo el mundo real y están viendo solamente el modelo que les nubla el mundo real que está más allá, ¿no? En el mundo real la información son, que en el caso de los computadores, voltajes, corrientes, ¿no? Es otra cosa. Ya, si los quiere interpretar como eso, esas voltajes y corrientes como cadenas de bits o de símbolos, pues ya están interpretando y están haciendo abstracción de lo que realmente es, ¿no? En el mundo real no hay cadenas de símbolos, es una abstracción. Hay voltajes, hay semiconductores y hay transistores y hay muchas otras cosas, pero... ¿no? Bien, entonces eso quería yo retomar sobre esto, que es una tesis y no es un teorema y no va a ser nunca un teorema. Déjenme revisar rápidamente. Ok. Entonces, ¿para qué me sirve esta tesis? Pues principalmente para estudiar problemas de indecibilidad, ¿no? Si yo quiero mostrar que algo no se puede hacer con la computadora,
lo que tengo que hacer es mostrar que no se puede hacer con una máquina de Turing. Entonces la implicación es, si sí puedo con una computadora, si una computadora sí puedo hacer algo, eso implica que con la máquina de Turing también puedo hacer algo. La contrapositiva, que es completamente equivalente a la anterior, es, entonces si no puedo hacer algo con la máquina de Turing, eso implica que tampoco puedo hacer ese algo con la computadora, ¿no? Eso se llama la contrapositiva. Volteamos la implicación y, y ponemos la negación de ambas proposiciones. La contrapositiva son lógicamente equivalentes. ¿Ok? Es lo mismo que esto implica esto, a que esto, la negación de esto implique la negación de esto. Estándar, lógica estándar, ¿sale? Entonces, esta tesis dice, si no puedo hacerlo con la máquina de Turing, ni con la máquina de Turing puedo hacerlo, pues menos con una computadora, ¿no? Fíjense que es una implicación en una sola dirección. En la dirección opuesta, claramente, el recíproco, claramente es falso. Por ejemplo, con las máquinas de Turing yo puedo reconocer palindromas arbitrariamente grandes. Con la computadora no. Si no cabe en la memoria el palindroma, pues ya no lo puedo reconocer. Está claro, ¿no? Hay cosas, muchas, que puedo hacer con una máquina de Turing y no puedo hacer con una computadora. Entonces, el recíproco no es cierto, es nada más en una dirección. Entonces, usando esta que es la contrapositiva, lo que hacemos es mostrar que hay ciertas cosas que no se pueden hacer con una computadora. Y la manera es, te agarras una máquina de Turing, bueno, te agarras las máquinas de Turing, todas, muestras que tu problema no se puede resolver con la máquina de Turing y por lo tanto, por la tesis de Turing, tampoco se puede resolver con la computadora. Este es uno de los dos principales usos que se le dan a la máquina de Turing. Por ejemplo, ¿qué? Pues por ejemplo, el juego de la vida. ¿Han oído hablar del juego de la vida? Juego de la vida. Por favor, levanten la mano los que han oído hablar del juego de la vida. 2, 3, 4. 4 nomás. Un poquitos. ¿Okay? Si nada más 4. Les platico rápidamente. Googleenlo, ¿no? Tarea, googlear. El juego de la vida de Conway. Conway es un matemático famoso, muy bueno, muy respetado, muy admirado. Conway. Acaba de morir, creo, por cierto. De COVID, además, creo. No estoy seguro, chécalo. Bien, juego de la vida de Conway. Esto es parte de una disciplina medio computacional, medio matemática, medio teórica, que se llama vida artificial. Googleense también la noción de vida artificial. Ya saben, siempre que hay que googlear algo, hay que googlearlo de preferencia en inglés, porque Google y el Internet es como 10 o 20 veces más sabio en inglés que en español, ya saben, ¿no? Además de que es mucho más preciso en general. O sea, la tasa de errores en las referencias que uno encuentra en inglés suele ser mucho menor que en español. Así es, de modo. Tendremos todos que ponernos de wikipedista para remediar la situación, pero el hecho en sí es que el mundo tiene mucho más información en inglés que en español, mucho más, 10, 20 veces más, y además es mucho más precisa. Bueno, entonces, el juego de la vida de Congo. ¿Qué es esto? Bien, este es un juego que se juega con 0 jugadores, ¿no? Y se juega en un tablero cuadrado, infinito, y empieza uno con ciertos bichos en el tablero, por ejemplo. Y los bichos viven en este tablero que se llama universo. Wikipedia en español, 1.600.000, muy bien. Y en inglés, ahorita nos cuentas, ¿no, Manuel? Entonces empiezas con un tablero que tiene casillas, es un tablero infinito en todas las direcciones, y en inglés 6 millones, o sea, no es 10 o 20 veces como dije en la Wikipedia, pero en general sí, yo creo que es 10 o 20 veces más información en inglés. Que la Wikipedia es un indicio, ¿no? Pero no lo es todo, por supuesto. Gracias, Moni, por los comentarios. Entonces empieza uno con unos bichos, los bichos se colocan en las casillas y los bichos saben hacer pocas cosas, saben nacer, morir y sobrevivir. Y hay unas reglas muy sencillitas sobre cuándo un bicho va a nacer, cuándo va a morir y cuándo va a sobrevivir.
Entonces, por ejemplo, si una casilla, si una casilla como esta tiene 3 vecinos, no me acuerdo las reglas exactas, pero más o menos así. Si una casilla vacía tiene, como esta, 3 o 4, creo que es 3 o 4 vecinos, entonces un nuevo bicho aquí nace. Lo mismo pasa con esta otra de acá. Pero esta casilla nada más tiene 2 bichos que son vecinos en casillas adyacentes. Las casillas adyacentes son, ¿no? O sea, si tienes un bicho, te fijas en las 8 casillas de alrededor y te fijas cuántos bichos hay en ella, ¿no? Si la casilla está vacía y tienes 3 o 4 vecinos que son bichos en las casillas adyacentes, entonces nace un nuevo bichito ahí. Y en cambio, si la casilla ya está ocupada por alguien, pues tiene que haber también, no me acuerdo exactamente cuántos, no me acuerdo, ¿no? Pero si son demasiados pocos vecinos con demasiadas pocas casillas vecinas con bichos en ella, entonces el bicho se muere de soledad y si son demasiados se muere de asfixia, ¿no? O sea, hay un número mínimo y máximo de vecinos que puede tener cada bicho para sobrevivir a la siguiente generación y cada casilla tiene a partir de cierto número de vecinos nace un nuevo bicho en esa casilla y entonces esas son las reglas, ¿no? Los bichos pueden nacer, sobrevivir o morir. En este caso, nacen estos 2 bichos rojos y se mueren estos 2 de los lados por soledad. Y entonces eso nos queda una nueva configuración que queda así. Hace un momento teníamos 3 bichos horizontales en toda la malla y ahora tenemos 3 pero verticalmente. Si volvemos a aplicar estas reglas van a ser, estos 2 se van a morir y van a ser estos 2 de los lados y vamos a regresar al estado inicial. Entonces sería una configuración alternante de poblaciones de bichos sobre este universo infinito, ¿no? ¿Y eso qué? Bueno, pues resulta que este juego, así de simple como se define, es extremadamente interesante y extremadamente complejo. Y hay ciertas estructuras que tienen forma como de... Pues déjame ver, no tengo la memoria todo así, pero más o menos tienen esta forma, así, como una flechita. Y esos bichos tienen la propiedad de que avanzan. Tú pones un bicho como este y unos nacen, unos se mueren y avanza un poquito. Y puedes aplicar la misma regla sobre todas las casillas y otra vez unos nacen, otros mueren y avanzan un poquito. Me recuerda a la hormiga de Langton, no la conozco. A ver si nos pones una liga en la página web al rato, Joel, para saber de qué está hablando. No conozco la hormiga de Langton. Bien, entonces esta configuración, unos de estos bichos se mueren, otros bichos nacen y el resultado es que la configuración avanza. Avanza y se sigue avanzando por siempre. Qué divertido, ¿no? ¿O no? ¿Me hizo qué? Ah, bueno, no nada más avanzan. Si tú tienes 2 deslizadores como ¿no? Y vienen los deslizadores y chocan, esos chocan, interactúan y producen nuevas cosas, ¿no? Y en fin, es una dinámica muy compleja que depende de la configuración inicial. Puede ser que nunca se detenga, que siempre sea diferente, que crezca y siempre sea diferente, o que llegue a un estado alternante como el de hace rato, un estado que ya se repitió y se va a seguir repitiendo por siempre, ¿no? Habrá un algoritmo que decida esto. Habrá un algoritmo que, dado una configuración inicial, decida si esto tarde o temprano me va a dar una configuración estable, estacionaria, ¿no? Que ya se comenzó a repetir y ya se va a repetir por siempre. Ya está en el grupo. Muchas gracias, Joel. ¿No? O sea, ¿habrá algún algoritmo que resuelva eso? Pues lo intentaron y no encontraron, pero ¿cómo le haces para mostrar que de veras no hay ningún algoritmo nunca en ninguna computadora, no importa si es computadora cuántica o qué, nunca, en ninguna computadora, ni presente, ni pasada, ni futura, nunca se va a poder resolver esto? ¿Cómo le haces? Pues cuando te haces Turing. La máquina de Turing es una computadora. Nuestras computadoras reales son muchas, ¿no? Que si es Intel, que si es ¿no? ARM, que si es Mac, que si es Linux, que si es Windows, tiene una variedad enorme de las computadoras reales, que si tiene 4 gigas, que si tiene 2 gigas, que si tiene 16 gigas de RAM, que si el disco duro, ¿no? La variabilidad entre las computadoras físicas reales es gigantesca, que si tiene o no tiene una ñ en el teclado, ¿no? ¿Cómo vas a probar que ninguna de todas esas computadoras es capaz de resolver algún problema? Pues es imposible. Para eso es la máquina de Turing. La máquina de Turing es un modelo que por la tesis de Church-Turing, todo lo que puede hacer la computadora lo puede hacer la máquina de Turing. Y si la máquina de Turing no puede, pues entonces las computadoras, en todas, tampoco. Entonces lo que haces es mostrar que esto no se puede resolver en una máquina de Turing. ¿Qué es esto? Dado una configuración inicial del juego de la vida, finita, decidir si esa configuración en algún momento se vuelve estacionaria,
comienza a repetir estados, ¿no? Y ya se encicla, o no. Y si no, quiere decir que siempre es diferente. Y eso necesariamente quiere decir que tiene que ir creciendo, que las fronteras de eso tienen que ir creciendo a la larga, porque si tú acotas el espacio y lo vuelves finito, el número total de configuraciones es finito, usted tiene que repetir, punto. Pero si el espacio este es infinito y le dejas que crezca y crezca, bueno, puede ser algunas configuraciones crecen y crecen. Quisiéramos decidir nada más si eso ocurre o no ocurre. Bien, Conway fue el que demostró que no se podía esto. En un artículo hermoso que se llama Life is Unpredictable. La vida es impredecible. No se refiere a la vida nuestra, a la vida biológica, se refiere al juego de la vida. El juego de la vida, o quizá no fue Conway quien me mostró, quizá Conway planteó la pregunta, alguien más lo demostró, fíjense, no estoy seguro en este momento, disculpen, ¿no? Pero se demostró que la vida es impredecible, que no hay manera de decidir algorítmicamente si una configuración inicial termina estacionándose o no. Me van a decir, pues ¿cómo que no, profe? Pues nomás echas a andar la simulación, echas a andar y en algún momento pues, ves que se repite, en cuyo caso respondes, pues sí se repitió, o no se repite, entonces ya respondes que no se repitió, pero ¿cuándo vas a responder que no? Sí, puedes hacer la emulación en principio, a menos que se te acabe la memoria, ¿verdad? Pero puedes hacer la emulación en principio, sí. Y al final de la emulación, y si se encicla, decir, mire, ya se encicló, listo, ¿no? Ya se repitió. Respondes que sí, sí se va a repetir en algún momento, porque ya lo viste que se repitió. Pero si no se repite nunca, ¿cómo sabes? Sigues la emulación, no se repite. Sigues la emulación, no se repite. Y sigues y sigues y sigues y no se repite, no se repite, no se repite. ¿En qué momento dices, pues ya no se repitió nunca? Pues no hay manera de saber, porque hay configuraciones que pueden crecer, crecer, crecer durísimo y de más adelante colapsar y estacionarse, ¿no? O quedarse grandotas, pero estacionarse. Comenzar a hacer cosas repetitivas. No hay manera de saber. Y la manera de demostrarlo es mostrar que no se puede hacer esto con una máquina de Turing. ¿Cómo demuestra uno eso? Pues en general, la manera canónica de hacerlo es simular una máquina de Turing con el objeto que quieres tú mostrar que no se puede resolver. ¿Oyeron bien? Simular una máquina de Turing aquí. De tal manera que, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes? Tienes una, si tú tienes una máquina de Turing con una entrada para esa máquina de Turing, quieres simular esto usando un juego de la vida, ¿no? O sea, transformar la máquina de Turing junto con una entrada para esa máquina de Turing, déjame ponerlo así, junto con una descripción instantánea, la máquina de Turing junto con una descripción instantánea, la quieres simular, emular, representar con una configuración de estas. De tal manera que si yo aplico las reglas del juego de la vida, ¿no? Digamos, el incremento de tiempo, hay un delta t, ¿verdad? El operador del delta t es un operador que transforma esta configuración en la correspondiente siguiente configuración, que es diferente, ¿no? Tengo una configuración inicial y después de un paso de tiempo, un delta t, tengo una nueva configuración. Y de este lado, en la máquina de Turing también, puedo hablar del delta t, que sería simplemente el operador de transición que hemos puesto como una t acostada todo el tiempo, ¿no? Que me da la misma máquina de Turing con una descripción instantánea diferente, ¿no? Déjenme ponerlo así. Esta sería una descripción instantánea específica, U, Q1, W, y este sería U2, Q2, U1, Q1, W1, y U2, Q2, W2, ¿no? Entonces, la función de transición de las máquinas de Turing me da la misma máquina de Turing con una descripción instantánea y luego la nueva descripción instantánea que resulta de aplicar la transición de máquina de Turing. Y quisiéramos que esa transformación que está emulando, que está codificando en la máquina de Turing como una configuración del juego de la vida, pues me permita hacer esta cosa de aquí. Lo que estoy diciendo es una transición de la máquina de Turing y luego la codificación como juego de la vida es lo mismo que si primero codifico como el juego de la vida y luego dejo que esto transite con sus reglas del juego de la vida. O sea, que esta transformación de las reglas del juego de la vida me permite emular esta transformación de las máquinas de Turing. ¿A poco se puede hacer eso? Pues sí, se puede hacer eso. Se puede
y esto quiere decir que tú agarras la máquina de Turing, la pones con una configuración de esto y la echas a andar, y ahí estás viendo en la emulación, estás viendo cómo la cinta va y viene y escribe, ¿no? Hay una cosa que es la cinta dentro de esta representación, hay una cosa que es el estado, hay una cosa que es la cabeza de lectura-escritura, y en la emulación estás viendo cómo la cabeza avanza y escribe y cambia el estado. Todo eso lo estás viendo en la emulación aquí. ¿A poco se puede hacer? Sí. ¿A poco alguien lo hizo para esto? Sí. ¿A poco es fácil? No, no es fácil, es muy difícil. El artículo es largo, es fantástico porque ese tipo de cosas más fácil es difícil de hacer, es difícil de encontrarlas, estas transformaciones que me permiten hacer emulaciones de este estilo, pero es más fácil encontrarlas, aunque sea difícil, que explicárselo a alguien más, porque tienes que convencerlo de que todo está bien. Cuando tú ya hiciste unas emulaciones y ya viste que puedes hacer esto, puedes hacer algo y dices, ya está, ¿no? Pero de veras convertir eso en una demostración formal y rigurosa, pues es más complicado. Bien, ¿todavía te sigue recordando a la hormiga de Langton, Joel? Un poco, pues dice que están en movimiento, ¿no? Entonces, también, lo que pasa es que la hormiga de Langton trata de que de patrones aleatorios se puede encontrar al final un patrón, predecible. Mm, Trata de que se encuentre en un espacio de cubos, bueno, de cuadrados, y los tiene que cambiar de color, mm, pero tiene, como podría decir, está programada, por así decirlo, a que si ve un cuadro de un color, lo cambia de otro color mm, y se mueve a tal lado. Entonces, lo curioso de esa hormiga es que uno espera que se vaya a comportar de manera aleatoria todo el tiempo, pero al final encuentra un patrón y se va al infinito con ese patrón. mm. Ya entiendo. Eso es me parece más como propiedades emergentes, algoritmos que funcionan de esa manera, que tienen Sí, hormiguitas, ¿no? Que hacen cosas muy básicas, muy elementales, y todas las hormiguitas en conjunto hacen una tarea que esperas hacer globalmente, sí. Suena algo, bueno, habría que revisarlo, ver qué tan conectado está con sí, esto. ya lo publiqué en el grupo y con unos ejemplos. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, entonces sí, en efecto, esto se hizo. El artículo se llama Life is Unpredictable, no es fácil de conseguir, yo lo tengo, si alguien lo quiere ver, lo tengo fotocopiado, ¿no? Si alguien lo quiere ver, pues me lo pide y ahí vemos cuándo le hacemos para fotocopiarlo. No es fácil no es nada fácil de conseguir. Este, y bueno, es un ejemplo. La máquina de Turing sirve para estudiar cosas de decibilidad. En resumen, la máquina de Turing sirve para estudiar cosas de decibilidad. Si tú quieres mostrar que algo es indecidible, que no existe un algoritmo que lo resuelva, por ejemplo, el problema de decisión, dado una expresión lógico-aritmética, ¿se acuerdan? Hemos hablado varias veces de esto, lógico-aritmética, decidir si tiene o no tiene soluciones enteras, eso es un ejemplo de problema que no se puede resolver, y la manera en que puedes hacer para demostrar esto es pues, ver el artículo de Turing que ya les mandé, ¿no? Y ahí es donde se demuestra, ¿no? Y lo que se hace es simular las máquinas de Turing utilizando eh, utilizando el problema de decisión, el problema de de decidir si las expresiones aritmético-lógicas tienen soluciones o no, ¿no? De tal manera que tiene solución, sí, solo sí, la máquina de Turing para. Aquí la idea sería la misma, que la máquina de Turing pare, sí, solamente sí, este juego de la vida se vuelve estacionario. Entonces, sí, solo, esa es la idea, o sea, esta emulación tiene que ser tal, esta máquina de Turing para, sí, solamente sí, esta otra se vuelve estacionaria. Entonces, decidir si esta se vuelve estacionaria es equivalente a decir si aquella para. Y como el problema del para no se puede resolver con máquina de Turing, pues tampoco se puede resolver el problema de decidir si esta configuración se vuelve estacionaria. Esa es la misma técnica usada una y otra vez para probar que ciertos problemas no se pueden resolver con la computadora. Ya dijimos en algún momento que en realidad los problemas que no se pueden resolver con la computadora son infinitos, son muchos, muchos más que los que sí se pueden resolver con la computadora, simplemente por cuestiones de cardinalidad, ¿no? Sí lo dijimos, ¿cierto? El número de programas es numerable, es Aleph 0. Y el número de problemas es C, la cardinal continua. Son muchísimos más los que no se pueden resolver con computadoras. Ah, lo dijimos en aquella ocasión con autómatas finitos, deterministas. Pero el mismo argumento se aplica para las máquinas de Turing. Aunque las máquinas de Turing son mucho más poderosas y son capaces de resolver muchas más cosas que los autómatas finitos deterministas porque tienen memoria ilimitada, infinita, ¿no? Como quiera, el número total de máquinas de Turing es numerable, es Aleph 0. Y por lo tanto, la gran mayoría de los problemas no se pueden resolver con máquinas de Turing.
Entonces, una cosa es que la gran mayoría no se puede resolver y otra cosa es decir, no se puede resolver. Para decir, la mayoría no se puede resolver, basta con un argumento de cardinalidades, que es muy fácil. Pero para decir, no se puede resolver, necesitamos una emulación de máquina de Turing de tal manera que la máquina de Turing original para si solamente si su codificación de este lado se vuelve estacionaria, que es el problema que hay que resolver, ¿no? Lo mío con la máquina de Turing, el problema del paro, uno dice, pues emulo la máquina de Turing hasta que la veo parar, y si la veo parar ya es punto sí para. Caso contrario digo que no. Pero caso contrario, ¿cuándo es eso? ¿Cuándo voy a decir que no? Porque emulas, y no para, y cuando dices, ya, nunca va a parar. Pues no hay un punto donde puedes decir eso, y por eso el problema es indecidible, irresoluble, algorítmicamente indecidible. ¿Está bien? ¿Pregunta hasta aquí? Bien, el uso principal de la máquina de Turing, los usos principales de la máquina de Turing son dos. Uno, problemas de decibilidad. Gracias a la tesis de Church-Turing, cada vez que puedo emular a las máquinas de Turing dentro de otro tipo de objeto, con estas características que hemos dicho, pues este nuevo problema también es irresoluble. Y la otra cosa es para estudiar NP-completez. NP-completez, de esa cosa que hemos hablado antes. Entonces, rápidamente ya voy a borrar esto de aquí. No dejen de googlear el juego de la vida. Tiene un montón de animaciones bellísimas y es muy divertido. Hay por ahí simuladores en línea donde ustedes pueden poner sus bichitos como quieran y echar a andar el juego de la vida a ver qué hace con esos bichitos que ustedes pusieron, ¿no? Y es fascinante. Y además, les deja algo. Déjenme hacer una pausa con lo que iba a decir a continuación y déjenme decirles esto. Ver el juego de la vida y ver lo simple que son las reglas de nacer, sobrevivir y morir, ver lo simple que son las reglas y ver lo complejo que es el resultado de esas reglas simples, te deja algo, te transforma por dentro, yo digo. A lo mejor no, a lo mejor dicen, ay, mira que, ¿no? Qué divertido ya, ¿no? Pero a mí me transforma profundamente por dentro, porque eso nos habla también de nuestro mundo. O sea, si algo tiene el poder de cómputo de una máquina de Turing, quiere decir que puede simular lo que sea ahí dentro. ¿Puedes acaso simular el universo entero dentro de una máquina de Turing? Pues no está claro, porque la máquina de Turing es discreta y el universo quizá es continuo o quizá no. Un consenso que creo yo que se ha estado generalizando en las últimas décadas es que el espacio-tiempo también es discreto. Y si el espacio-tiempo también es discreto, entonces, o sea, el espacio y el tiempo son discretos, entonces deberían poder emularse. ¿No? Si se vuelve discreto, entonces localmente es finito, y si es finito, entonces debería haber reglas claras que permitan pasar de una transición a otra, como en el juego de la vida, ¿no? Entonces, el universo mismo puede ser simulado con una computadora, puede ser simulado con una máquina de Turing. Pues no se sabe bien, pero pues, pudiera ser que sí. En principio, las ecuaciones diferenciales de la mecánica cuántica podrían emularse en una computadora si tuviera suficiente poder. Claro, para emular el universo entero, la computadora tendría que ser más grande que el universo, pero acuérdense que aquí nos interesa la máquina de Turing, que es más grande que el universo, tiene memoria infinita. El universo no está claro que sea infinito, pero el universo observable, el universo accesible, es de volumen infinito, es de masa finita y de energía finita, porque solamente podemos observar 15.000 millones de años luz a la redonda, ¿no? Más allá de eso, si hay más universo hacia allá, es un universo inaccesible por las leyes de la física conocidas. Entonces, también hay emuladores para Android, el juego de la vida, sin duda. Sí. Entonces, quizá el universo es simulable en una máquina de Turing. Y si es simulable en una máquina de Turing, es simulable en el juego de la vida. O sea que el juego de la vida y el universo tienen el mismo nivel de complejidad. Esta equivalencia de complejidad en sistemas es una cosa que se topa uno una y otra vez. La máquina de Turing, ¿no?, tiene cierto nivel de complejidad. El juego de la vida tiene exactamente el mismo nivel de complejidad. Lo que puede hacer una máquina de Turing, lo puedes hacer con cosas en el juego de la vida. Puedes calcular usando el juego de la vida, porque puedes simular la máquina de Turing correspondiente que calcula, ¿no? Y el universo, si es simulable, pues también sería equivalente a la máquina de Turing, salvo siempre que la memoria del universo total es finita, ¿verdad? Y
La máquina de Turing va más allá. O sea, el número total de información en el universo aparentemente es casi seguro que es finita. Entonces, ¿entonces qué? Les digo esto porque hay gente que considera que la evolución es imposible, ¿no? Que eso de que de repente las especies, ¿no?, crezcan un ojo es demasiado complejo para que pueda crecer sin que haya una intervención de un ser inteligente externo al universo. Pero uno ve el juego de la vida y dices, güey, mira todo lo que puede pasar aquí, en este microuniverso, con unas reglas súper mínimas, ¿no? Y todo lo que puede pasar. ¿Qué puede pasar ahí? Pues todo. Si el universo es, si el universo es simulable en una computadora, entonces simulable en el juego de la vida. Entonces todo lo que pasa en el universo puede pasar ahí. Lo que estoy diciendo es, con reglas muy simples, se puede producir una gran complejidad y eso ocurre con gran facilidad. O sea, dentro del conjunto de todas las posibles reglas que te pudieron haber ocurrido en el juego de la vida, no nada más esta regla del juego de la vida es la que produce toda esa complejidad, sino muchas reglas producen esa complejidad. O sea que la complejidad es casi que inescapable, ¿no? Tienes que tener reglas extremadamente bobas para que, por ejemplo, la regla de todo mundo se muere y nadie nace, ya es una regla, ¿no? Es muy boba, ahí no vas a poder simular la máquina de Turing. O la regla de todo el mundo nace y nadie se muere, es una regla boba, no vas a poder simular la máquina de Turing. Pero de entre todas las reglas posibles, la gran mayoría, aparentemente, esto no es un teorema, te producen gran complejidad al grado de que eres capaz de simular una máquina de Turing ahí. Y si puedes simular una máquina de Turing ahí, pues quiere decir que puedes hacer lo que sea ahí. Puedes simular el universo mismo, la evolución, el origen del universo, el origen de la vida, todo. Con unas reglas completamente ajenas a las nuestras y muy simples. Entonces, aquellos que se maravillan pensando en cómo surgió la vida y cómo surgió un ojo y cómo surgió todo eso, y sienten que es necesario la intervención de un ser inteligente para eso, pues después de ver esto, dices, pues no. Si tú te agarras un juego de la vida suficientemente grande y metes suficiente información al azar, eso va a empezar a producir patrones con conductas complejas, casi que de manera inescapable. Va a evolucionar en un sistema sumamente complejo. Casi de manera inescapable. ¿Por qué no evolucionar cosas tan complejas que pudieran llamarse vida, aunque es artificial, digital? Y si puede evolucionar vida, ¿por qué no vida inteligente? Y al rato va a haber ahí dentro del juego de la vida seres inteligentes pensando en si su universo se puede simular o no en una computadora y si la computadora es una máquina de Turing o no. Y quizá empezándose una simulación ahí por dentro. De hecho, hay una cosa que se llama la hipótesis de la simulación. Es una hipótesis que está siendo estudiada científicamente. Es complicado estudiarla, pero es una hipótesis que está siendo estudiada, a la cual están prestando atención algunos científicos. Y están tratando de encontrar alguna manera de estudiarla y de ver cómo podría ser. La hipótesis dice lo siguiente: ¿qué tal que esto donde vivimos es una simulación? Todo el universo en el que vivimos, ¿qué tal que es una simulación? ¿Cómo lo sabríamos? ¿Qué tal que no es el universo inicial, sino qué tal que es una simulación? Incluso hay un argumento ahí que dice, lo más probable es que sea una simulación. Porque nosotros ya estamos empezando a hacer simulaciones de cosas, ¿no? Como el juego de la vida, de vida artificial. Entonces, es previsible que todo ser inteligente, simulado o no, tarde o temprano, haga simulaciones cada vez más complejas hasta producir universos simulados en donde la vida inteligente es posible y a su vez esa nueva vida inteligente va a producir simulaciones, etcétera. Entonces, pues quizá hay un universo inicial que no es el simulado y los demás son simulaciones dentro de las simulaciones, en cuyo caso lo más probable es que el nuestro es simulado. Se pueden objetar muchas cosas a este argumento, pero no deja de ser interesante. Y la pregunta es, bueno, suponte que es simulado. ¿Qué experimento podríamos hacer para determinarlo? ¿Qué podríamos hacer para determinarlo? ¿Cómo sabemos si es simulado o no? Si es simulado, pues ahí en los átomos de espacio-tiempo
que vendrían a ser como las casillas del juego de la vida, pues tendría que haber un punto indivisible, ¿no? Entonces, si es una simulación digital, tendría que haber un momento indivisible en donde ya no puedes seguir partiendo más, ¿no? Ah, bueno, pues eso es aparentemente cierto en este mundo en el que vivimos. Ya hablamos de la longitud de Planck, ¿no? Que según los físicos parece ser la mínima longitud posible. Y del tiempo de Planck, que según los físicos parece ser el mínimo tiempo posible. Y si hay una mínima longitud y un mínimo tiempo, pues entonces quizá el universo es discreto. Y si es discreto, quizá es una simulación. Ah, órale, entonces pues ahí no hay incompatibilidad, ¿no? Si fuera continuo el universo, pues no podría ser una simulación, por lo menos no una simulación discreta. Pero no parece ser continuo en realidad. Si fuera continuo, podríamos usar el teorema de Banach-Tarski para partir naranjas y ¿no? Resolver el problema del hambre en la Tierra, ¿no? Y no podemos, y no vamos a poder. La materia es discreta, eso sí se sabe, ¿no? Entonces, ¿cómo sabríamos que es una simulación? Bueno, pues para eso les recomiendo ver la película de Matrix y el episodio de Rick and Morty. ¿Cómo se llama el episodio? Pero el episodio donde atrapan a... ¿Alguien se acuerda de cómo se llama ese episodio? Un episodio donde atrapan a Rick y a Morty. ¿Conocen Rick y Morty? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, vean Rick y Morty. O sea, no pueden vivir la vida sin conocer Rick and Morty. Es fantástico. Es fenomenal. Otra pregunta, bajen su mano todos. Otra pregunta. ¿Han visto la película The Matrix? Yo sé que no es de su época, pero es un clásico. 2, 3, A mí 4. un día mi padre me dijo a mi madre, sí, yo llevo al niño a la escuela y me llevó al estreno de Matrix Revoluciones. En el cine Manacar ese que estaba ahí en Insurgentes y Eje, en Miscuac. Matrix Revolutions, que es la segunda, La ¿no? tercera. No, perdón, la tercera, la segunda es Recargado. Sí, Perdón, sí, ahora que dijo lo de la vida digital, sí, es curioso porque una de mis sagas favoritas del cine, que es Tron, sí, habla exactamente de ese tema en la secuela, Tron el legado del 2010. claro. Para no hacerla larga y no hacer spoilers para el que quiera ver las dos películas, en la primera película se descubre que había una tecnología, obviamente ciencia ficción, el levantamiento de la suspensión de la creencia. Hay una forma de digitalizar a la gente y meterla dentro de la computadora. Y ahí dentro existe un mundo y los programas son entidades, beben energía, es una ciudad. Pues en base a esa experiencia, el programador que entra crea un proyecto secreto donde crea una simulación de realidad en la computadora y vía esa tecnología se introduce. Entonces tiene un laboratorio donde puede invocar lo que él quiera con programación. Como los videojuegos de simulación de sandbox, se mete y saca lo que quiera. Pues en las secciones donde hay código aleatorio que se está generando, que está, tiene unos océanos está generándose números aleatorios y produciéndose, espontáneamente se generan formas de vida digitales, los algoritmos isométricos le llaman. Y son, literalmente, tienen hasta código genético programado todo en binario, de triple hélice, y le pasa maravilla porque tienen libre albedrío, tienen voluntad, una capacidad de inteligencia muy alta, y literalmente fueron creados espontáneamente dentro de esa simulación digital, que tienen dos servidores en el sótano de la oficina donde tenían sus maquinitas de arcade. Entonces, si me permiten, véanse las dos películas, Tron original del 82 y Tron el legado del 2010. Ustedes me dirán. Muchas gracias, Manuel. Yo disfruté la trona original cuando estaba chamaco. A mí sí me tocó verla en el cine, ¿verdad? Eso es tú no, Manuel, ¿verdad? Sí, No. me No, tocó pues yo estaba en secundaria cuando salió la segunda. exacto, y la disfruté mucho. Pero pero yo no se la recomendaría a alguien que no le guste ya de origen la ciencia ficción, ¿no? Hay que reconocer, yo ya se ve que eres fan de la ciencia ficción, yo también, ¿no? Y, y, este, y la gente que no le gusta la ciencia ficción no la traga, ninguna de las dos, pienso, ¿no? Incluso yo mismo, no son mis películas de ciencia ficción favoritas. Yo prefiero mucho más 2001, por ejemplo, o Blade Runner, ¿no? Un tipo de ciencia ficción diferente. O este Encuentro con Rama, que no hay película, pero hay libro, ¿no? No lo conoces, es fantástico, es casi un libro de texto de física. Puedes, ¿no? Como sacar problemas
No es así, pero es una exageración, pero no por mucho, ¿no? Te habla de la órbita que va siguiendo la nave y no sé qué, y casi que puedes decir, a ver, ¿no? Y sacar los datos y ver, checar si sí es cierto o no es cierto lo que te están diciendo. Es una exageración, pero digo que parece un problemario de física en la novela, es una novela fantástica sobre un primer encuentro entre la civilización humana y una otra civilización. Pero bien, esas dos en particular yo no se las recomendaría a alguien que no le gusta la ciencia ficción de origen. Y si les gusta la ciencia ficción de origen, probablemente ya los conocen o ya han oído hablar de ellas o de algo, ¿no? O ya las vieron. A mí me gusta más la ciencia ficción dura, que es aquella en donde no violan ninguna ley de la física, salvo, ¿no? O sea, que tratan de ser lo más apegados posible a la física conocida, ¿no? Entonces, esta noción de que puedes digitalizar a alguien y meter en una computadora, especialmente en una computadora de los 80s, pues no me la trago, ¿no? No me encanta. Pero la Matrix es una cosa monumental, es una cosa extraordinaria, es una cosa... La Matrix número 1, por cierto, la Matrix 1, se llama nada más la Matrix. La Matrix 2 y 3, el consenso es que la calidad va bajando bien gacho. No sé, Manuel, que vio primero la 3, a lo mejor opina diferente, pero Sí me tocó verlas en orden. En ¿Cómo? DVD, pero me tocó, en DVD, pero me tocó verlas así en orden, entonces conozco. Eso tiene razón. Y es Sí. que la gente que no sabe ese espectro del que va de la ciencia ficción fantástica, que es quítenle las naves y todo, y es un cuento de hadas. Por ejemplo, es Star Wars, Por ejemplo. porque ningún momento explican el funcionamiento de un sable láser, ni del espacio. Quiten las naves, quiten los sables y tienen el Señor de los Anillos, básicamente. En cambio, hay otras que sí son más. Un ejemplo muy bueno, tal vez usted lo conozca, es The Expanse. Ah, sí. Que esa, casi hay papers de cómo funciona el motor de fusión el motor Epstein que usan las naves que se empujan y... ¿En The Expanse? Ajá. Casi. Mm. Sí, No porque me está muy acuerdo. interesante la explicación, la The realidad, Expanse no cómo es las suficiente. naves están puestas. Perdón. Ya saben que en España está muy interesante la explicación, por ejemplo, el hecho de que las naves no cuentan con gravedad artificial y es la mismísima aceleración hacia el destino y la desaceleración la que causa la gravedad, Ah, eso está por muy lo bien. hecho de que las naves están hechas en forma de pisos y las cubiertas son perpendiculares a la dirección. Con la guerra despresurizan la nave, se ponen trajes y las balas atraviesan, no hay tanta explosión, las escenas del espacio no tienen ruido, etcétera. Sí, Eso entiendo. está muy bien representado. Aún así, a mí no me encantó esa por imprecisiones científicas. Ya que estamos hablando de esto, compañeros, déjenme confesarles. Una de mis grandes pasiones es la ciencia. Eso ya lo sabrán desde el principio. Otra de mis grandes pasiones es la filosofía de la ciencia. Las matemáticas, no se diga, pero estamos hablando de ciencia. Filosofía de la ciencia y ciencia ficción. Y las tres, contrario a lo que uno podría pensar, son muy opuestas. Y son casi que diametralmente opuestas las tres cosas. Y la ciencia ficción y la ciencia, en la mayoría de las veces, son como muy opuestas. A mí me gusta cuando no es así, cuando la ciencia ficción se acerca a la ciencia. En el caso de The Expanse me perdieron una vez que en el asteroide, cuando estaba en el asteroide, híjole, ya nos estamos desviando mucho, la mayoría no sabe de qué estamos hablando, voy a terminar con esto rápidamente. Cuando está en el asteroide, todo es muy inverosímil, toda la manera en que se aporta la gravedad para ellos es sumamente inverosímil. La gente camina normalmente dentro del asteroide, y eso no puedes hacerlo con un lugar donde esencialmente no hay gravedad. Hay un momento en donde alguien sirve un té o un café, y la curva es así como medio rara, ¿no? Eso no va a pasar tampoco nunca. Entonces, ahí es donde dije, me perdieron. Pero bueno, yo soy muy estricto con eso de que se cumplan las leyes de la física. Por ejemplo, esta película Gravity, de Cuarón, con Sandra Bullock, muy buena, me encantó, pero tiene varios errores gravísimos respecto a la mecánica orbital y respecto a cómo funcionan las cosas en el espacio, en el vacío, en ingravidez, sobre cómo funcionan las cosas en ingravidez. Ok, cerrando esto porque no es el tema, vean la Matrix, la primera nada más, y resistan la tentación de ver la segunda que es mala y la tercera que es malísima. La primera, sin embargo, es buenísima, y es lo que ya habían mencionado cuando hablamos de el cerebro en la cubeta. La hipótesis del cerebro en la cubeta, que viene de los tiempos de Descartes, básicamente, aunque él no lo planteó así, es, pues, ¿qué tal que mi cerebro está en una cubeta y con electrodos me están haciendo creer que vivo en este universo en el que aparentemente estoy y que no? ¿Qué tal que no? ¿No? ¿Cómo podría saberlo? Bueno, la Matrix, eso es la realidad, ¿no? La gente
tiene sus cuerpos, sí, pero sus cerebros conectados a un simulador que les hace creer que viven en una realidad distinta a la real. Ya, spoiler. Pero bueno, esto se determina como que en los primeros 30 minutos de la película, supongo. Entonces no es tan spoiler. Entonces, sí, ¿cómo sabrías tú que eso es cierto? Volver a la Matrix es una película basada en la idea de la mente en la cubeta, pero de manera, es monumental. Monumental es un clásico. Es ochentero, ¿no? Creo. La película no es de los 90, no sé, ¿no? Así que no es de sus tiempos, pero no dejen de verla. Es una película que vale muchísimo la pena. Y Rick and Morty, no me acuerdo. Rick and Morty es una caricatura de un científico y un niño que es ¿qué es? Su nieto, ¿no? Que andan ahí con aventuras. Es sumamente irónico, sarcástico y es padrísima. El primer episodio que vi es una sátira de Volver al Futuro. Está inspirada ligeramente en Volver al Futuro porque sí, es un señor grande, científico, y un joven, ¿no? Sí, está inspirada, pero, o sea, es diferente. No andan viajando en el tiempo, andan viajando por universos paralelos, por ejemplo. Entonces, sí tiene claramente inspiración en Volver al Futuro. Pero bueno, si no han visto la serie, veanla, es fenomenal. Y en particular un episodio que en este momento no me acuerdo, en donde agarran a Rick y lo meten en un simulador y para sacarle una información, ¿no? Porque la pregunta es, ¿cómo sabríamos si este mundo en el que estamos es o no una simulación? Entonces, el episodio aquí se los mando al rato, ¿cuál es el episodio en particular del que me interesa que vean? No se los voy a evaluar en examen, así que si no quieren, pues no. Hay gente a la que no le gusta la ciencia ficción, que, ¿no? De origen, entonces, pues no. Pero aún gente que no le interesa la ciencia ficción podría disfrutar estos, en particular la película de Matrix, pienso. Hay gente que tiene aversión a la ciencia ficción, ahí sí ya. Radio, tierra, presa en música humana. Es de ese capítulo. ¿Ese es el episodio de Rick and Morty? No, no se llama así, pero me recuerdo el capítulo. Porque no solamente Rick y Morty están en la simulación, también está el padre de Rick, Ah, sí, sí. el nuero de él. Ah, sí, Y sí. por ser tan tonto, No sé, ellos bajan toda la potencia de la simulación al mínimo. La gente le responde, sí, sí, sí. Y no se da cuenta. La música es el radio. Presentamos música humana. Y es como si uno pusiera el metrónomo del teclado. es el episodio. Fantástico. Dice que se llama así, entonces no te entendí. No, me acuerdo de esa frase, pero si quiero ahorita lo busco y podemos ver. Ándale, sí, está bien, gracias. Bueno, la hipótesis de la simulación es una hipótesis seria que se está tratando de estudiar científicamente, aunque es complicado estudiar científicamente. De lo que se trata en este momento, les puedo mandar un artículo al respecto. De lo que se trata es tratar de determinar si este mundo en el que vivimos es o no es una simulación. Parte de los argumentos que se escriben ahí es que lo más probable es que seamos una simulación, porque cada universo real va a producir infinitas simulaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, lo más probable es que sea una simulación. ¿Cómo lo sabríamos? Bueno, si fuera una simulación digital, pues tendría que ser digital y por lo tanto discreto, el espacio-tiempo. Y bueno, parece que el espacio-tiempo es discreto, es un descubrimiento relativamente reciente que se ha venido como, el consenso científico ha venido como creciendo en esa dirección. El espacio-tiempo, sí, parece que es discreto. Y si es discreto, podría ser una simulación, ¿no? ¿Y cómo más podrías saberlo? Pues si es una simulación, pues entonces tú a la hora que comienzas a meter una lupa cada vez más y más grande para ver qué cosas pasan ahí en la escala más y más y más y más pequeña, en algún momento tiene que notarse la simulación, ¿no? En lugar de que la pelota se mueva, ¿no? Continuamente, pues tiene que como hacer como brincos, ¿no? Porque la simulación es discreta. Tendría que empezarse a notar en algún, ese mero se llama, Radio Tierra no, se llama, es el episodio 4, fíjate, es episodio 4 de temporada 1. Ok, ese mero es el episodio. Gracias. Bueno, sí. Entonces, si tú estás dentro de una simulación y comienzas a observar, ¿no? A pequeñita escala, sobre todo escala temporal, qué es lo que ocurre o escala, tendrías que notar como los píxeles de la realidad y tendrías que notar que las reglas son otras, ¿no? Que a escala pequeña las reglas son otras. Como ocurre en nuestra realidad, ¿verdad? Ellos pretenden explicar que la cosa rara de la física cuántica se debe a que ahí es donde estamos empezando a ver las tripas de la simulación, lo cual es una teoría pues, muy interesante, muy chistosa, muy en pañales, muy complicado abordar un tema como este científicamente, porque científicamente tú esperas algo que puedas tú someter a experimentación, ¿no? Entonces están en fase de tratar de ver qué cocho podría ser sometido a experimentación, que pudiera ayudar a decidir la cuestión de si estamos o no estamos en la simulación. Entonces, pero
si no es una simulación, pero el universo mismo es simulable, pues entonces, ¿qué más da? Es matemáticamente equivalente que seamos o que no seamos una simulación, ¿no? No somos una simulación, quizá, pero somos simulables, entonces podríamos en principio ser una simulación, sería lo mismo, ¿no? Claro, la capacidad de cómputo de la computadora donde se haría esto tendría que ser mucho más grande que cualquiera de las computadoras presentes, pasadas o presumiblemente futuras. Pero bueno, el universo en donde esto está siendo simulado podría ser muy diferente, como lo es nuestro universo y las simulaciones que hacemos del juego de la vida, ¿no? Son muy diferentes, ¿cierto? Muy diferentes. Bueno, el universo donde se hace esta simulación podría ser de 15 dimensiones. Y los seres inteligentes que viven ahí, que están haciendo la simulación, a lo mejor tienen tentáculos, y, ¿no? Podría ser muy diferente, con reglas podría ser el juego de la vida, lo que está allá afuera, y nosotros una simulación dentro del juego de la vida, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante, muy en la frontera del conocimiento, muy preliminar todavía. Hay quien objeta que eso no es ciencia, ¿no? Pues quizá, mínimo es lo que se llama protociencia. O sea, estudio preliminar conducente a tratar de elaborar una teoría que pueda ser científica, ¿no? Yo no lo llamaría pseudociencia, pero quizá protociencia. A mí me parece fascinante. Bien, ya nos gastamos una hora en todo esto. Decía yo que las máquinas de Turing se utilizan para dos cosas. Una es problemas de indecibilidad y otra es problemas de NP-completez. Entonces vamos a empezar a hablar de NP-completez. Necesitamos cosas que no tenemos, pero vamos a empezar a armar el asunto, ¿sale? Entonces, NP-completez. Además ya nos quedan 2 semanas, ¿no? Esta y otra y se acabó, básicamente. Entonces ya. Profesor, una duda. ¿Ahí va a haber semana 10 como para globales y así? No. No, ¿verdad? No. Las clases acaban en la 9. En la 9 ya no. Es ¿Ya que un no? compañero me estaba diciendo eso, que según iba a haber la 10, pero en globales. Bueno, hay una semana 10, como siempre. Hay una semana 12, creo. O no sé, 11. Hay una semana, sí, de exámenes. La semana 9 se acaban las clases y luego la semana 10 es de exámenes. Pero yo creo, no sé, ¿quieren examen? Ya les dije mis consideraciones al respecto, ¿no? ¿Para qué hago un examen si no tengo... Los exámenes están hechos ahí para asegurarse para que uno se asegure de que ustedes y no otra persona están escribiendo eso en lo que están escribiendo. Para tener un control sobre la información a la que pueden acceder durante el examen. Y por eso no se vale consultar celulares y no se vale hablar entre ustedes y no se vale, ¿no? Porque no se vale que alguien les sople las respuestas. Pero si es así, como ahorita, de manera remota, pues básicamente no existe ninguna, yo creo que no existe ninguna manera de controlar si de veras son ustedes quienes están haciendo eso o no. En cuyo caso, ¿cuál es el propósito de un examen? Yo encuentro más propósito en dejarles tareas, como que les dejé, les voy a dejar otra. Y estoy pensando si les hago examen o no. La planeación dice que sí, 2 exámenes. Pero yo estoy pensando que como para qué. Ya les conté, ¿no? Que una exalumna me escribió me escribió por el Messenger de Facebook. Una exalumna de hace 2 años me escribió por el Messenger de Facebook para ver si le ayudaba a resolver un examen que estaba resolviendo en ese momento. Porque como es remoto, pues nadie la está controlando, nadie la está viendo y nadie sabe con quién está chateando, ¿no? Entonces, así como, pues no te puedo ayudar, perdóname, pero eso no es un examen, ¿no? Si te ayudo. Entonces, les digo esto porque es increíble, ¿no? El nivel de... Si contactara a algún amigo para que le ayudara a hacer el examen, como que lo entendería más. Pero contactar a un profesor para que le ayude a hacer el examen se me hace como, pues, divertido, por decirlo suavemente. Se me hace divertido, de hecho, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿No? Entonces, pues, ¿qué clase de control puede uno tener ahí con el examen? Y si no tiene un control en el examen, entonces se pierde el propósito del examen. Entonces, estoy pensando que quizás solo tareas. Todavía no he revisado la tarea que me mandaron. Por cierto, un par de ustedes, nos quedan 5 clases, pues esta y esta y otras 5 más, ¿sí? Si nos quedamos justo en la frontera entre un tema y otro, a lo mejor les pido que me den chance de darles una clase más o 2, no sé, Max, te trataría que no. Ya nada más nos falta el tema de NP completez.
Bueno, está el de las gramáticas, pero ese no vamos a llegar. Vamos a llegar a NP completés y máquina RAM es lo que nos falta. Es tiempo suficiente para eso. Las gramáticas, a lo mejor una mega probadita, una micro probadita. Sale. ¿Más preguntas? Entonces sí, nos queda esta clase y otras 5. La semana 10 se podría usar para dar clases, caso necesario, trataré de que no. Es semana de exámenes. Pero sí la puedo usar para que me entreguen sus tareas y para calificarlas, ¿no? Y para seguir interactuando con ustedes y decirles, a ver, tú, no sé, algo, ¿no? Sacaron tanto, quieren tratar de mejorar, no sé, algo. Terminar de ver qué calificaciones vamos a poner y esas cosas. Bueno, ok, entonces NP completes. Entonces les voy a dar una visión panorámica del asunto en lo que resta de la clase de hoy y antes de empezar con los detalles. NP completes. Bueno, antes que nada, sí, NP completes. Sí. NP completes, sale. Entonces el tema es NP completes. Vamos a partir de este momento, vamos a trabajar con este universo de discurso. Ya les he dicho yo que el universo no existe. El universo de teoría de conjuntos no existe. Porque si existe, rápidamente produce contradicciones. Y eso es lo que no queremos en matemáticas nunca. O sea, el conjunto universo, el conjunto de todos los conjuntos no existe. Pero este universo sí existe. Es un universo de discurso. No es el universo, sino un universo de discurso. Uno puede decir, vamos a hablar de los números enteros. Ah, bueno, pues tu universo es de los números enteros. Pero no es el universo. Un universo de los números enteros es un universo de discurso, el conjunto de todos los bichos de los que estás hablando. Eso sí existe. Es el universo que nos enseñaron en la primaria y en la secundaria, ¿no? Un universo que consta de una naranja y un platanito y no sé qué, eso es un universo, el universo de discurso. Y ahí puedes hablar del complemento y lo que sea, pero no es el universo, porque el conjunto de los naturales, por ejemplo, de los enteros, no contiene ni a los reales, ni a las funciones, ni a los planetas, no contiene nada, ¿no? Muchas cosas no contiene, pues. Entonces no es el universo, sino un universo. Entonces nuestro universo aquí es el universo del discurso que consta de los problemas de decisión. Consta del conjunto de los problemas de decisión. Esto quiere decir, son problemas que tú recibes una entrada y al final tienes que decir sí o no. Como cuando hablamos de autómatas finitos deterministas. Los autómatas finitos deterministas solamente pueden decir sí o no. Y por lo tanto solamente pueden resolver problemas de decisión. Y los problemas que pueden resolver, los problemas de decisión que pueden resolver los autómatas finitos deterministas son los que vimos, ¿no? Decidir si una cierta cadena es subcadena de la que me interesa, decidir si una cadena es par, decidir si, etc. ¿no? Vimos muchos ejemplos de problemas de decisión que se pueden resolver con autómatas finitos deterministas. Hay muchos que no, por ejemplo, palindromas no se puede resolver con autómatas finitos deterministas, pero sí se pueden resolver con máquinas de Turing. Hicimos el ejemplo explícito. Palindromas en particular no se pueden resolver con las computadoras reales porque no tienen, porque se les acaba la memoria y ya no pueden. Una vez que el palindroma es demasiado grande, la computadora ya no puede lidiar con eso por falta de memoria. Pero estamos en la fase del curso en donde nos hacemos de la vista gorda con la memoria finita y hacemos de cuenta que eso no es un problema. Hacemos de cuenta que la memoria es ilimitada y hacemos de cuenta que no se nos va a acabar y hacemos de cuenta que fuera ilimitado o infinito, ¿no? Es un supuesto simplificador. Porque si queremos decir, no, espérate, mi computadora tiene 4 gigas, pues todo el tiempo vamos a estar checando a ver si nos hemos rebasado en 4 gigas, porque ahí va a producirse una excepción que me va a hacer que todo, ¿no? Entonces, es más complicado. Pareciera al revés, pero una computadora con memoria infinita es más simple de analizar, de pensar, de teorizar, que una computadora con memoria finita. ¿Ok? Desde el punto de vista de, a ver, construyela, pues es mucho más complicada, al grado de ser imposible. Construir una computadora con memoria infinita es, hasta donde sabemos, imposible, ¿no? Y si el universo es discreto, es imposible. ¿Está bien? Bien. Entonces, nuestro universo es problemas de decisión. ¿Qué problemas de decisión conocen? Pues, por ejemplo, el de decidir si un número es par o no. Vamos a llamarle el problema de la paridad. El problema de la paridad es un problema de decisión, donde recibes una cadena de símbolos y la respuesta es sí o no. Otro ejemplo del problema de decisión es el problema del palindroma. Palindromas. Dado una cadena, decidir si es o no es un palindroma. Estos problemas son puntitos.
en este espacio. Este es el conjunto de los problemas de decisión y este puntito es uno de esos. El problema de, dado una cadena, decir si es par. Este otro puntito es otro de estos problemas. Dado una cadena, decir si es palíndromo o no. ¿Sale? También está por acá, déjenme quitarlo acá arriba, el problema del paro. El problema del paro es, dada una algoritmo y una entrada para ese algoritmo, decir un programa y una entrada para ese programa, más correctamente, decir si ese programa para con esa entrada o no. Equivalentemente, dado una máquina de Turing y una entrada para esa máquina de Turing, decidir si esa máquina de Turing para con esa entrada o no. Es el problema del paro. Y lo pongo acá arriba, pues porque es un problema, ese sí sabemos que es difícil, ¿no? Es que no se pueden resolver, de hecho, por lo tanto, muy difícil, ¿cierto? Bien, resulta que hay muchas clases de complejidad aquí. O sea, resolver el problema del paro es muy complejo al grado de que es imposible con la máquina de Turing. Resolver el problema de la paridad es muy, muy fácil, ¿verdad? Resolver el problema del palíndromo, pues no lo puede hacer una FDE, pero sí lo puede hacer una máquina de Turing y en general se considera un problema fácil. Aunque estrictamente hablando, las computadoras reales con memoria finita no pueden resolverlo. Se considera un problema fácil, ¿no? Con tal de que no sea la memoria un problema, pues te fijas el primero, te fijas el último, checas el mismo y vas avanzando hasta el centro hasta que decides que sí es o no es. Palíndromo es rápido, es fácil, se resuelve en tiempo lineal. Entonces, esos problemas fáciles. Los problemas fáciles están metidos, bueno, esos dos problemas son fáciles. Hay otros problemas que están en esta categoría que estoy escribiendo ahora, que no son tan fáciles, pero así se les llama a veces, de manera informal. El nombre correcto para esta clase es P. P es conjunto. Déjenme escribirlo así. P igual a P de NT. Ahorita explico qué quiere decir esta notación. Es igual a conjunto de problemas de decisión que se pueden resolver en tiempo polinomial en tiempo, no me gusta que esta palabra que es crucial, esta partida, entonces la pongo abajo, en tiempo polinomial esto es definición. Definición. P, este conjunto de problemas, P es el conjunto de problemas de decisión que se pueden resolver en una máquina de Turing, en tiempo polinomial. ¿Qué significa el tiempo polinomial? Bueno, quiere decir lo siguiente. Si ustedes tienen, una máquina de Turing M, esta no, una máquina de Turing N, cuya descripción instantánea inicial es Q0W, y además, ¿no? Y además el tamaño de W, lo vamos a ver con más detalles después, ahorita rapidito nomás para que se entienda de qué estoy hablando, el tamaño de W es, digamos, un cierto número N, entonces el tiempo de ejecución de esta máquina de Turing sobre esta entrada Q0W tendría que estar acotado por un polinomio de N. Eso es. O sea, fíjate cuál es el tamaño de la entrada. Y el tiempo de ejecución de una máquina de Turing sobre esa entrada quiere decir el número de pasitos que hay que hacer. Está clarísimo, ¿no? La máquina de Turing hace un número finito de pasitos. Hace 3 o 20 o 1.000.000, pero es un número finito cuando acaba, ¿verdad? Hace un número finito de pasitos y puedes contar cuántos son, ¿no? Bien, lo que queremos es que el número total de pasos que haga ante cualquier entrada de tamaño n esté acotado por un polinomio de n. Por ejemplo, podría estar acotado, por ejemplo, por n cuadrada. Entonces decimos que el tiempo de ejecución de esta máquina de Turing es cuadrado. O podría estar acotado por otro polinomio de n cúbica. Bueno, entonces decimos que el tiempo de ejecución de este polinomio, de este algoritmo es cúbico o cuártico, o podría ser 2n más 27, ¿no? Cualquier polinomio. Si tú tienes un polinomio que me da una cota superior para el tiempo de ejecución de la máquina de Turing sobre una entrada, sobre todas las
posibles entradas de tamaño n, entonces decimos que es polinomial. ¿Cuándo podría ser no polinomial? Pues cuando ni con un polinomio de tiempo te alcanza. Cuando el tiempo de ejecución es mayor o igual que 2 a la n, por ejemplo, 2 a la n es exponencial, ya no es polinomial. Si el tiempo de ejecución de tu algoritmo es al menos 2 a la n, esto ya no podría ser cierto, por supuesto, ¿verdad? O está acotado por abajo por una exponencial, o está acotado por arriba por un polinomio, pero no ambas, ¿no? Si el tiempo de ejecución está acotado por una cosa exponencial, pues esto ya no es polinomial. Exponencial es mucho peor, crece mucho más rápido que el polinomial, siempre. Entonces, si este fuera el caso, bueno, esta máquina de Turing corriendo con esta entrada, tarda un tiempo exponencial, y tarda un tiempo, o peor que exponencial, pero sobre todo no polinomial. Entonces, a esto me refiero con polinomial. Polinomial quiere decir, ¿existe alguna máquina de Turing tal que, en primer lugar, resuelve el problema? Siempre. O sea, que siempre pare. Y además el resultado sea siempre correcto. Y además el tiempo que tarda en resolverlo está acotado por arriba por un polinomio. Si todo eso sucede, decimos que el problema es un problema polinomial o que puede ser resuelto por una máquina de Turing en tiempo polinomial. Lo contrario a eso es, pues, que no puede hacerlo. No tiene que ser exponencial necesariamente. Hay funciones que están entre lo polinomial y lo exponencial. Hay cosas que están en medio, que son peor que polinomial y mejor que exponencial. Hay todo, infinitas categorías ahí en medio. Y también puede ser peor que exponencial. Puede ser doblemente exponencial, puede ser triplemente exponencial, puede ser no elemental. Hay toda una serie de categorías ahí de qué tan difícil pueden ser las cosas en términos de tiempo de ejecución. Entonces, rápidamente, lo que estoy diciendo es esta clase P es el conjunto de todos los problemas de decisión que se pueden resolver en tiempo de la máquina de Turing. Esto en general, a esta clase en general se le llama problemas fáciles. Yo no estoy enteramente de acuerdo con esto, porque si el tiempo de ejecución, del polinomio, resulta ser igual a n a la 100, por ejemplo, pues de nada sirve que sea polinomial, ¿no? Porque si la n vale 1, pues 1 a la 100 es 1. Entonces resuelve ese problema. Si tienes un símbolo por procesar y analizar, ¿no? Pero si tienes 2 a la 100 ya es un mega número. Y si no te parece suficiente, pues pones 2 a la 1000 y ahora es un mega número, ¿no? Resumidas cuentas, hay muchos, por lo menos en teoría, en la práctica es raro, pero no tanto. En la teoría sí. Hay muchos problemas que podrían ser polinomiales y aún así serían completamente imprácticos de resolver en la práctica. Entonces, no necesariamente polinomial y fácil es lo mismo, aunque se suele abusar del lenguaje y decir que todo lo polinomial es fácil y lo que es no polinomial es difícil. Entonces, aguas. Ni modo, estamos inmersos en ese abuso del lenguaje cotidiano que todo el mundo hace, a lo mejor hasta lo usamos nosotros mismos, pero no se lo crean tanto. Lo mismo, lo exponencial, uno dice, uy, exponencial, que es durísimo, eso no se puede resolver. Y sin embargo hay problemas que se sabe que son exponenciales y que en la práctica sí se pueden resolver razonablemente rápido. La mayoría, no siempre. La gran mayoría de las veces se puede resolver en un tiempo muy, muy rápido, pero ocasionalmente hay unos casos que son exponenciales y qué mala onda no se puede resolver rápido, ¿no? Entonces sí, no se lo tomen como esta dicotomía de polinomial contra exponencial y fácil contra difícil, no se lo tomen literal. Pero sí es una ayuda intuitiva sobre de qué estamos hablando. Polinomial, en principio, debería ser más fácil que lo exponencial o lo no polinomial, ¿sale? Pero resulta que no es tan simple como polinomial y no polinomial, ojalá bueno fuera. No es tan fácil como polinomial y no polinomial, o polinomial y exponencial. Resulta que hay una clase aquí más arriba que contiene esta, que se llama NP. Ojo, anótenlo. Esto, NP no es no polinomial. Anótenlo, márquenlo con colores. Si hay una cosa que quiero que ustedes aprendan de este curso, si hay una cosa que quiero que no se les olvide es esta. NP no es no polinomial. Ahorita les digo qué es lo que sí es. ¿Ok? NP no es no polinomial. Si fuera no polinomial, no podría contener a P. Si fuera no polinomial, voy a borrar aquí arriba,
sería el universo, sería lo polinomial, y todo lo de afuera sería lo no polinomial, ¿no? Sería una dicotomía, lo de adentro es polinomial y todo lo de afuera es no polinomial, y las cosas no podrían ser polinomiales y no polinomiales a la vez, ¿no? Tendría que ser conjuntos disjuntos. P y NP, si NP fuera no polinomial, tendrían que ser conjuntos disjuntos. No como aquí, que todo lo que está en P también está en NP. ¿Cierto? Entonces NP no es no polinomial. Repitan conmigo ahí en sus casitas, en voz alta. NP no es no polinomial. Eso es lo que no es. Si hay una cosa que quiero que aprendan este curso es esa. No estoy en plan de andar reprobando a nadie, ya les dije que los voy a considerar y que todo. Pero si alguien me escribe eso en algún lado, está reprobado. ¿Ok? Una exageración, pero por favor, ¿no? NP no es, no, perdón. Si alguien me escribe que NP es no polinomial, pues ya. No entendió nada. ¿Está claro? Pero es una clase muy interesante. Es una clase de problemas que nadie sabe si son polinomiales o no. Que nos gustaría mucho que fueran polinomiales. Hay muchos problemas del mundo real que pertenecen a esa clase. El problema de repartir paquetes eficientemente tiene que ver con esto. ¿Se acuerdan? Hablamos de esto al inicio. El problema de DHL, que en realidad se llama el problema del agente viajero. Es un problema, bueno, tal cual no es un problema de decisión. Es un problema de encuentra la ruta óptima, ¿no? Pero hay un problema de decisión, para esos problemas de optimización, como encuentra la ruta óptima, casi siempre hay un problema de decisión asociado equivalente, que sería, dado una, ¿no? Mapa y un conjunto de destinos, decidir si esta ruta que tengo en la mano es óptima o no, ¿no? Ese problema es equivalente, en el sentido de que si puedo resolver uno polinomialmente, lo puedo resolver también y viceversa, ¿no? Entonces hay muchísimos problemas de optimización que tienen su correspondiente problema de decisión equivalente, que está en la clase NP y que no son problemas del mundo real que nos interesa resolver porque sirven para hacer cosas. Ya al mero inicio del curso hay muchos ejemplos, ¿no? Para optimizar torres de celulares, para optimizar vías férreas, etcétera, ¿no? Casi cualquier problema de optimización interesante es equivalente a un problema de estos, de los que están en NP. No he definido NP. Solamente sabemos que NP no es no polinomial. ¿Está claro? Entonces, está P aquí, está NP aquí, y el punto con NP es que nadie sabe si son problemas polinomiales o no. Dentro de esta clase NP, hay una clase que se llama NP completa. Es una clase, así, acá arriba, es una clase dentro de los problemas NP que incluyen a los polinomiales. Al rato defino qué cosa es NP, ¿ok? Dentro de los problemas NP que incluyen a los polinomiales, hay una subclase que se llama NP completos. Y esos son, en un cierto sentido técnico, matemático, los más difíciles de entre todos estos problemas NP. ¿Y qué quiere decir? Y bueno, lo bonito de esta teoría, desarrollada por Stephen Cook, profesor emérito del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, que todavía anda por ahí, es una teoría fascinante, son parteaguas en la historia de la humanidad. El teorema de Cook me dice que, bueno, basta con que un problema de estos, por ejemplo, hay un problema muy importante aquí que se llama SAT, que estudiaremos en breve, el problema de la satisfacibilidad de expresiones booleanas, ¿no? Basta que un problema de estos, por ejemplo, SAT, muestres que es polinomial y automáticamente esta jerarquía colapsa. Y entonces todos los problemas en NP están en P. O sea, si resulta que este problema en particular, o cualquiera de los que están en la clase NP completos, es polinomial, resulta que toda la clase completita NP, todos, se vuelven polinomiales. Porque Cook demostró que cualquier problema de los que están en NP lo puedes reducir a SAT polinomialmente. Y si luego resuelves SAT polinomialmente, pues resuelves ese problema original también polinomialmente y por lo tanto fue polinomial. No solamente, además que se pueden ganar $1 millón, sí. El problema de... ahorita les digo $1 millón. Entonces, si muestras que SAT es polinomial, toda esta clase de P se convierte en igual a esta, resultan ser iguales. Es lo que les digo, no se sabe si son iguales o no. Las dos clases. Se pinta como si no fueran, porque
Más o menos todo el mundo sospecha que no son, pero nadie lo ha podido probar. Si logran probarlo, les dan $1,000,000. Si logran probar que la clase P y la clase NP son diferentes, les dan $1,000,000. Y si logran probar que son iguales, también les dan $1,000,000. Bien, entonces, si este SAT es polinomial, ¡pum! P igual a NP. Y si este SAT no es polinomial, entonces P y NP son distintos. Esto es más obvio, ¿no? Porque este cuate vive en NP, y si no es polinomial, pues ahí está un ejemplo de un problema que está en NP, pero no está en P, si logran probar que no está en P, ¿no? Y otra peculiaridad es que todos los problemas son equivalentes. Todos los que están en NPC, son muchos, son equivalentes. Esto quiere decir que si resuelves uno de ellos en tiempo polinomial, vas a poder resolver todos ellos en tiempo polinomial. Y son un montón de problemas, un montón de cosas diferentes, son problemas de decisión en general. Algún problema hablará de cadenas, y otro problema hablará de matrices, y otro problema hablará de enteros, y otro problema... Son de las cosas más diversas y variadas, que otro hablará de mapas, y otro hablará de mochilas y de problemas de traslado, y otro hablará de ¿cómo se llama esto? Scheduling en español, de programación de tareas, ¿no? Asignación de tareas a procesadores para terminar en tiempo mínimo. Casi cualquier problema de optimización que puede hablar de antenas de celulares, o puede hablar de vías de tren, o puede hablar de lo que sea. Son problemas de decisión, pueden hablar de lo que sea. Y todos esos, si tú resuelves uno de estos que está en NP completo, vas a poder resolver cualquier otro por el teorema de Cook, porque todos estos se pueden transformar en tiempo polinomial entre uno y otro. Todos esos son polinomialmente equivalentes. Por eso el problema es importante, porque hay muchos problemas reales del mundo real que queremos resolver que son de esos, y porque nadie sabe resolverlos en tiempo polinomial. Sería bueno resolverlos en tiempo polinomial. Mejor sería resolverlos en tiempo eficiente, que no es lo mismo. Mejor sería resolverlos fácil, que no es lo mismo. Ya les dije, en general se utiliza polinomial como sinónimo de fácil, y exponencial, no polinomial como sinónimo de difícil, y si NP resulta ser no polinomial, pues va a resultar ser no difícil bajo este esquema de las cosas. No es tan así, porque si encuentran además de que porque se encuentran un algoritmo polinomial para esto, pues puede ser un algoritmo polinomial completamente prohibitivo que no se puede usar en la práctica, entonces no sirve de nada, ¿no? Pero es una cuestión teórica muy importante también. ¿Se puede o no se puede resolver estas cosas en tiempo polinomial? Y si utiliza el término polinomial en lugar de fácil o eficiente, pues porque es más fácil. Es mucho más fácil trabajar con polinomios que trabajar con una noción de fácil o eficiente. Hay quien opina que para que de veras un algoritmo sea eficiente tiene que ser lineal, porque cuadrático ya es muy prohibitivo para algunas aplicaciones. Por ejemplo, para cosas de Big Data, tú quieres que tus algoritmos sean lineales o sublineales, porque tienes muchos miles de millones de datos, o incluso millones de millones de datos, y cualquier cosa cuadrática pues ya se vuelve prohibitiva, es muy lenta. Entonces, en cosas de Big Data, tienes muchos datos a procesar y hacer algo con ellos, quieres que te tarde un tiempo lineal o sublineal, o sea, logarítmico mejor, pues, si se puede, ¿no? Algunas cosas tardan tiempo logarítmico, por ejemplo, cosas de búsqueda en árboles binarios, pues tardan tiempo logarítmico sobre el tamaño del árbol, ¿no? Y otras cosas, pues, por lo menos que tarda tiempo lineal, que yo lo leo de principio a fin, y cuando acabo de leer ya sé que, pues esas son las cosas que se pueden hacer con FDs, más o menos, ¿no? Pero bueno, la tradición es esta, hablar de cosas polinomiales como si fueran fáciles. No estoy de acuerdo. Todo el mundo dice que eso no es cierto, pero todo el mundo luego está usando polinomial como si fuera fácil, ¿no? De todas maneras, es un problema teórico importante, y esta es la panorámica del asunto. Entonces, ¿qué cosa sí es NP? Híjole, pues es más fácil que primero hablemos de un problema en particular y que veamos por qué es difícil, o por qué por lo menos no es obvio que exista un algoritmo polinomial para resolverlo. Y por qué parece que no existe un algoritmo polinomial para resolverlo, pero no sabemos. Ese problema vamos a hablar primero del problema SAT, y después vamos a definir qué cosa es NP. ¿Sale? Por cierto, fuera de esto, hay cosas mucho más difíciles. Por ejemplo, está acá arriba, junto con lo anterior, está acá arriba el problema, en la clase de problemas indecidibles, ¿no? Son problemas mucho más difíciles que todos. No se pueden resolver de ninguna manera. Estos sí se pueden resolver. Nada más el tiempo que te vas a gastar
con los algoritmos conocidos es exponencial. A lo mejor hay un algoritmo desconocido que no es exponencial, pero hasta ahorita todos los algoritmos para resolver estos problemas de NPC tardan tiempo exponencial, y tiempo exponencial es muy malo, porque crece muy rápido y muy pronto se vuelve irresoluble en la práctica. Aunque en la teoría la máquina de Turing un día va a terminar, etcétera, etcétera. Pero se vuelven imprácticos. ¿Okay? Y lo del $1.000.000 ya lo dije, ¿no? Si ustedes muestran que SAT es polinomial, les dan $1.000.000. Y si muestran que no es polinomial, les dan $1.000.000. Hay un premio del Instituto Clay de matemáticas, que les da eso si resuelve el problema. Así que, si andan cortos de lana, pues órale, entrenle. Bueno, ¿qué cosa es SAT? SAT es el problema de la satisfacibilidad. Bueno, déjenme lo escribo bien, ¿no? Porque no me gusta que esté así partido. Necesitamos el espacio. Ok, a ver, rápidamente. Voy a necesitar más espacio para poder hablar del problema de satisfacibilidad, así que voy a confiar en que ustedes ya hicieron estos diagramas y ya lo tienen todo de mano, y entonces voy a borrar, ¿no? Porque no tengo de otra. Nada más, antes de que borrar esto, quiero decir lo siguiente. NP lo puedo muy rápidamente definir aquí, simplemente cambiando esto. NP, por definición, es el conjunto de los problemas de decisión que se pueden resolver en tiempo polinomial en una, y eso es lo que cambia. Perdón, cambia, está en rojo. En una máquina de Turing no determinista. De ahí viene la L, de esta N de NP, es de no determinista. No es de no polinomial, sino no determinista polinomial. No determinista sí polinomial. ¿Ok? Terrible elección de términos. Todo el mundo se confunde, todo el mundo está en desacuerdo. Diga. Ok. Bueno. El portero tiene la manía de avisarnos cada vez que llega un paquete. A mí me avisa Amazon, como quiera, pero él me quiere avisar siempre. Y ya le he dicho, no, hombre, no me avise, ¿para qué me avisa? ¿No? Que a veces está uno, echamos una siesta, ¿no? O algo, y te avisan. No, pues es que tú se enojas si no nos avisamos. Entonces, sí, por lo tanto también hay que cambiar aquí. Esto es una máquina de Turing no determinista. Y vamos a explicar máquina de Turing, qué significa máquina de Turing no determinista pues a lo mejor hoy mismo, y si no, pues la próxima clase. Y eso es todo lo que cambia. Entonces, P es el conjunto P, el otro. Es el conjunto de problemas de decisión que se pueden resolver en tiempo polinomial en la máquina de Turing. Mientras que NP es el conjunto de problemas de decisión que se pueden resolver en tiempo polinomial en otra máquina. En la máquina de Turing no determinista. Es todo. O sea que tengo dos máquinas. Ya estamos acostumbrados a eso, ¿no? Tenemos AFDs, AFNs, AFNs epsilon, máquina de Turing, ¿no? Varias variantes de máquina de Turing con alfabetos distintos, etc. Pues ahora tenemos otra máquina que no hemos visto, que es la máquina de Turing no determinista. Lo que puedo resolver en tiempo polinomial en la máquina de Turing es esto. Y lo que puedo resolver en tiempo polinomial en la máquina de Turing no determinista es esto otro. Y nadie sabe si esos dos conjuntos son iguales o no. Pareciera que no, pero lo veremos. ¿Sale? Entonces ya está la definición. Para que tenga sentido necesitamos todavía dar la definición de máquina de Turing no determinista. Pero pues ya lo veremos. Nada más acuérdense, sí, por favor, NP no es no polinomial. Si quieren algo así de, esto es la definición, pero si quieren algo así de sucinto, pues más bien sería esto otro. NP igual a no determinísticamente polinomial. O sea, P es polinomial
conjunto de problemas de edición que se pueden resolver en tiempo polinomial en una máquina de Turing. Pues, abreviando puede ser P es polinomial. Y NP es no determinísticamente polinomial. O sea, sí polinomial, pero de manera no determinista. Incluso para enfatizar pueden poner así, sí polinomial. No determinísticamente, pero sí polinomial. Nada más que en una máquina no determinista que no hemos visto qué es. Entonces los problemas NP son polinomiales. En una máquina diferente que no hemos visto. Que parece ser más poderosa que la máquina de Turing. Está bien. ¿Pregunta hasta aquí? ¿No? Ok. Entonces, por favor, les encargo de repetir esto 3 veces antes de irse a dormir durante la próxima semana, como si fuera su oración del ángel de la guarda, ¿no? Para que sueñen con eso. ¿Sale? Ok. Entonces, vamos a hablar del problema de la satisfacibilidad, que es como el problema central de toda esta teoría, y es al que se refiere el teorema de Cook, y es bueno, vamos a ver lo que es. Y ahí viene la cuestión de ¿podemos o no podemos resolver este problema en tiempo polinomial? Bueno. Antes de continuar por aquí, quiero decir lo siguiente. En muchos libros, en la mayoría de los libros que hablan de NP completez, no hablan tan explícitamente de la máquina de Turing. En general utilizan otra cosa que se llama teoría de complejidad, o incluso explícitamente hablan del modelo RAM de la teoría de complejidad. Yo voy a abordar ese asunto, la equivalencia o inequivalencia de estas cosas un poquito más adelante, la siguiente clase o la siguiente clase. Porque hay una serie de asuntos muy delicados y muy sutiles ahí. Pero para que sea una idea la máquina de Turing parece ser lenta, ¿no? Porque tengo que ir hasta allá y luego tengo que regresar. Y la máquina real parece ser rápida porque acceso ya. En la práctica no es tan rápida la máquina real. Porque la señal eléctrica también tiene que trasladarse desde el procesador hasta la memoria y luego de regreso y eso tiempo tarda. Y mientras más lejos esté la memoria, más tarda. Y estamos suponiendo que la memoria es ilimitada, pues eso ocupa espacio, ¿no? Entonces, aguas con eso. Número 1. Número 2, sí se vale utilizar un modelo más normalito para estudiar cuánto tiempo tardan los algoritmos en realizarse. Por ejemplo, escribir mi código en C y ahí directamente evaluar cuánto tiempo tarda el algoritmo en realizarse, aunque no está escrito para una máquina de Turing. Si esta teoría toda tuviera que hacerse siempre los algoritmos con máquina de Turing, será muy complicado. Las máquinas de Turing son complicadas de programar. ¿Cierto? Entonces, por suerte hay una equivalencia entre las máquinas de Turing. Ya hemos visto, la máquina de Turing puede hacer todo lo que puede hacer un lenguaje de programación normal, ¿no? Hay una cierta equivalencia ahí. Entonces, pero no hemos hablado del tiempo de ejecución. ¿Qué tan más lento es una máquina de Turing comparado con la idea que tenemos de la máquina RAM, de la máquina de acceso aleatorio? Se llama máquina RAM, Random Access Machine. No memoria RAM, sino máquina, modelo RAM, Random Access Machine, ¿no? ¿Qué tan distintos son los tiempos de ejecución? Bueno, hay varios modelos de la máquina RAM que abordaremos próximamente. Y son los que en realidad se usan en la práctica para estudiar problemas NP completez porque son mucho más fáciles. Porque puedo escribir un código en C o en Java y directamente ahí calcular el tiempo de ejecución. Y es muy práctico y funciona muy bien. Pero los modelos RAM que hay son... si tú te lo tomas, el modelo RAM más usado, el llamado RAM uniforme, entonces tú puedes resolver el problema de la satisfacibilidad ahí en tiempo lineal. Pero no lo puedes resolver en la práctica, en la computadora real. Eso lo que quiere decir es que estirado a ese punto, se vuelve un mal modelo de la computación, la RAM uniforme. Entonces, sí se va a usar la RAM uniforme siempre y cuando sepas qué cosas no se vale hacer con tu RAM uniforme, porque terminarías haciendo cosas en tiempo polinomial que en la práctica nadie sabe cómo hacer en tiempo polinomial. O sea, ahí donde el modelo y la realidad se comienzan a separar
Ahí puedo yo en la máquina RAM todavía resolver problemas en tiempo lineal y en la realidad ya no, hasta donde se sabe. Es un asunto muy delicado y por eso yo siempre digo que esto se hace con máquina de Turing. Es estrictamente hablando, no es tan así en la práctica, pero en la teoría sí. En la teoría uno tiene que saber que el modelo que está usando, el que sea, Java o C, se puede transformar en una máquina de Turing y en qué tiempo se puede transformar y la máquina de Turing en qué tiempo se va a ejecutar. Entonces sí hay dos máquinas, modelos de la máquina RAM, modelos de acceso aleatorio, Random Access Machine, y uno de ellos de plano no es equivalente. Ahí puedes resolver ciertas cosas en tiempo polinomial, tiempo lineal, que no se puede, que son de estas cosas NP completas. Entonces, si tú estiras demasiado ese modelo, que es el que más se usa, se termina rompiendo rapidito. Y el otro modelo RAM, el RAM logarítmico, es una cosa intermedia de complejidad de análisis entre la máquina de Turing y el modelo RAM uniforme, pero ese sí es como equivalente a la máquina de Turing, en el sentido de que todo lo que puedo resolver en tiempo polinomial en la máquina de Turing, se puede resolver en tiempo polinomial en la máquina RAM logarítmica. Pero el costo de emulación es, pues que si tú quieres emular una máquina de Turing en una RAM logarítmica, el costo de emulación es el tiempo multiplicado, el tiempo original multiplicado por el logaritmo del tiempo, te da el nuevo tiempo de la emulación. Tiempo por logaritmo del tiempo. Mientras que la simulación al revés, el tiempo que tardabas en la máquina RAM logarítmica, en la máquina de Turing tardas tiempo al cubo. Ese mismo tiempo al cubo. Entonces, como si es más rápida la RAM logarítmica que la máquina de Turing, pero la transformación mantiene polinomios en polinomios. Si tienes un polinomio de este lado, lo elevas al cubo, sigue siendo polinomio. Si tienes un polinomio de este lado, lo multiplicas por el logaritmo del polinomio, ya no es un polinomio, pero está acotado por un polinomio. Y en teoría de complejidad eso es un polinomio. No es, pero si está acotado por un polinomio ya dices que es polinomial. ¿Okay? Entonces estas dos son equivalentes en el sentido de que todo lo que puedo resolver en tiempo polinomial en una de estas, lo puedo resolver en tiempo polinomial en una de estas otras. Y la que más se usa en la práctica es esta otra de acá, que es la RAM uniforme, que esa no es equivalente. Pero eso ya no todos lo saben, porque en general yo les he enseñado el código. Mira, mano, no es mío nada más, o sea, es una cosa bien sabida, nomás que no es que esté bien sabido, está publicado, ¿no? Cuando algo está publicado uno dice que es bien sabido. Cuando está publicado hace muchos años uno dice que es bien sabido. Pero no es bien sabido. Incluso la gente que trabaja en esos temas, no son plenamente conscientes de esta ruptura del modelo RAM uniforme. Y cuando yo les he llegado a enseñar el código, mira, con este código, en tu RAM uniforme, puedes resolver el problema de satisfacibilidad en tiempo polinomial. Y luego dicen, no, pero aquí, si se dan cuenta, no, pero es que aquí esto no se puede hacer, ¿no? Pues no se puede hacer en la práctica, pero sí se puede hacer en el modelo. Y es donde incluso los expertos llegan a confundirse entre modelo y realidad, ¿no? Porque eso trampa entre comillas, que estoy haciendo, se vale en el modelo y no se vale en la realidad. Y los expertos lo entienden a la primera, se dan cuenta de volada, pero no distinguen que eso sí se vale en el modelo y no se vale en la realidad, y por lo tanto ese modelo que están usando todo el tiempo es un mal modelo en la realidad en algunos aspectos, ¿no? Muy interesante. Veremos esos detallitos. Ok, entonces, problema de satisfacibilidad, rápidamente, tenemos 10 minutos. Es lo siguiente. Hagamos una expresión booleana. En forma normal conjuntiva. Esto es muy simple. Ya saben lo que es una expresión booleana, ¿no? Una expresión booleana tiene variables, conjunciones, disyunciones y negaciones. Conjunciones son el i lógico es una conjunción, el o lógico es una disyunción y aparte están las negaciones. ¿Sale? ¿Todo el mundo conoce estos símbolos? El i y el o que se utilizan en lógica. Levanten las manos que conocen esos símbolos. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, sale. Entonces todo el mundo sabe que estamos hablando. Estamos hablando de variables booleanas que solo son falsos verdaderos. Todos hablando de is y os y negaciones. Pero vamos a hablar de negaciones solamente de variables. Entonces, una variable como esta, vamos a decir que es una variable, y una variable como esta, vamos a decir que es una variable negada. No vamos a negar cosas, expresiones. Vamos a negar solamente variables. ¿Por qué? Porque eso es una expresión booleana de forma normal conjuntiva, tiene ciertas reglas. Expresión booleana es todo lo que puedas formar con variables, con funciones, disyunciones y negaciones. Una expresión booleana en forma normal conjuntiva tiene restricciones adicionales y son de esas de las que vamos a hablar. ¿Ok?
Entonces, variable, negación de variable. A ambas cosas se les llama literales. A una variable negada se les llama literales. ¿Sale? Y si tú tienes literales así, L1, L2, L3, y pones O entre ellos, L1, O, L2, O, L3, etc., a esto se le llama una cláusula. Cláusula. ¿Sale? Y una expresión booleana es entonces, finalmente, una disyunción de cláusulas. Cláusula 1 y cláusula 2 y cláusula 3 y así hasta cláusula, la última cláusula. Cláusula 4, por ejemplo, ¿no? Entonces, una expresión booleana consta de la conjunción de cláusulas. Y las cláusulas constan de la disyunción de literales, L1 o L2 o L3 y, ¿no? A lo mejor esta es la primera cláusula. L2 o L3 o L4 y L1 o L2 o L4. Y cada una de estas literales es o una variable o una negación de variable. Entonces, esto sería algo así como X1 o X2 negada o X3 y X1 negada o X2 o X3 negada y así. Esto es una expresión booleana en forma normal conjuntiva. Porque son conjunciones estas de aquí. En forma normal disyuntiva, pues al revés. Estas conjunciones se vuelven disyunciones y estas disyunciones se vuelven conjunciones. ¿Preguntas? Entonces, ya saben que es una expresión booleana. Levanten las manos que sí. Y si no, preguntan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Entonces, esto es una expresión booleana, gracias. Es una expresión booleana en forma normal conjuntiva. Son las que vamos a estudiar brevemente. Porque en realidad de lo que se trata es de estudiar NP Complex, ¿no? Entonces, la pregunta es, dada una expresión booleana en forma normal conjuntiva, de ahora en adelante voy a decir solo expresión booleana, ¿existe una asignación de valores de verdad que la haga verdadera? ¿Existen valores para X1, X2, X3, etcétera, que hagan que esa expresión booleana sea verdadera? ¿O no? Ejemplo. Esta. Esta es una expresión booleana. ¿Existen valores de verdad para las variables que hagan que esta expresión booleana sea verdadera? Vamos a ver. X1, para que la conjunción de dos cosas sea verdadera, necesito que esta sea verdadera y también esta sea verdadera. En rojo es la B de verdadera y no la disyunción. ¿Ok? Para que la conjunción de dos cosas sea verdadera, necesito que esta sea verdadera y también sea esta verdadera. Y para que la disyunción de cosas sea verdadera, necesito que o esta sea verdadera, o esta otra sea verdadera, o esta otra sea verdadera, para que toda la cláusula sea verdadera. Entonces, ¿puedo asignar valores de verdad a las variables para que se vuelva verdadero esto? Sí, a ver. En esta cláusula necesito que alguna de estas tres sea verdadera. Por ejemplo, puedo asignar a esta literal el valor verdadero. Eso quiere decir que X2 es igual a falso. Si X2 es igual a falso, su negación es verdadera y ya toda esta cláusula fue verdadera, palomita. ¿Están de acuerdo? Quiero que además que ahora la otra cláusula también sea verdadera. Ah, bueno. Pues ya le asignamos valor de verdad a esta. Entonces, ¿no será que con eso ya me basta? Ah, el valor de verdad de esta es falsa. Así dijimos, X2 es falsa. De modo que su negación es verdadera y ello hace que toda la cláusula sea verdadera. Pero ahora esta de X2 es falsa. Entonces, por esa asignación de valor de verdad que hicimos de que X2 es falsa, esa cláusula no va a ser verdadera. Para que sea verdadera necesitamos que alguna otra de estas dos sea verdadera. Por ejemplo, podemos asignar a esta literal el valor de verdadero. Ya con eso toda la cláusula se vuelve verdadero. Y eso querría decir que X1 está puesto a falso también. X1 es falso.
su negación es verdadera. Y ya con que una de estas literales sea verdadera, ya toda la cláusula es verdadera. Con que una de estas literales sea verdadera, toda la cláusula es verdadera, y por lo tanto toda esta cláusula es verdadera y toda esta cláusula es verdadera, la conjunción de es verdadera, y entonces la expresión booleana es verdadera. Es un ejemplo en donde sí hubo una asignación de valores de verdad para las variables que hacen que la expresión booleana sea verdadera. Más específicamente, en principio tendría que asignar un valor de verdad para todas las variables. Entonces ya asigné x2 igual a falso, x1 igual a falso, me falta x3, puedo poner x3 igual a verdadero, por ejemplo, y estas tres asignaciones es una asignación de valores de verdad a todas las variables que hacen que la expresión booleana sea verdadera. Por cierto, esto ya no importa, ¿no? Si le pongo verdadero o le pongo falso, como quiera ya las cosas, las dos cláusulas van a ser verdaderas por la manera en que hicimos las cosas. ¿Cierto? Entonces, ahí está un ejemplo. ¿Existe una asignación de verdad que la hace verdadera? Sí. Esta asignación de verdad hace que esta expresión sea verdadera. Entonces decimos que esta phi1, lo decimos así, phi1 es satisfacible. ¿Por qué? Porque existe una asignación de valores de verdad a las variables que la hace verdadera. Un ejemplo donde no sea satisfacible. Bueno, en la phi2, más simple, x1 y negación de x2, de x1. Esta es la más simple de las que no son satisfacibles. Hay más, muchas más infinitas. Entonces, ¿cómo sabemos que no es satisfacible? Pues miren, tiene una única variable, x1. Y es una expresión booleana que se llama phi2. Y el valor de la variable puede ser o verdadero o falso. Y no hay más, ¿verdad? La variable o es, nada más hay una. O es verdadera o es falsa. Si es verdadera, entonces verdadero aquí, falso acá, porque esta es la negación. Verdadero y falso me da pues, falso. Y si fuera falsa, pues entonces me da falso y verdadero. Pero falso y verdadero me da falso. Entonces, la manera en que uno le hace, por lo tanto, phi2 no es satisfacible. En general, la manera que uno hace para determinar si una expresión booleana es satisfacible o no es hacer su tabla de verdad. Por ejemplo, en un caso más complicado como la de phi1, podríamos haberle hecho así. x1, x2, x3 y phi1, ¿no? Entonces, x1, x2, x3 puede ser verdadera, 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 puede ser verdadera, verdadera, falsa, o puede ser verdadera, falsa, verdadera, o puede ser verdadera, falsa, falsa, y así hasta falsa, falsa, falsa. Y cada una de estas tiene su valor de verdad al otro lado. A lo mejor esta es falsa, esta también. Ya no estoy haciendo caso a la expresión original, ¿no? Nada más, los valores de verdad pues, son falsos verdaderos. Puede ser falsa, esta también, a la vez es verdadera, y luego todas las demás son falsas. Podría ser el caso. Entonces, como en este caso hubo un verdadero entre todas las posibilidades, quiere decir que existe una asignación de valores de verdad que la hace verdadera. Por el contrario, si en esta columna todos son F, 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 quiere decir que no existe una asignación de verdad que la hace verdadera. Ya está. Ese es el algoritmo para determinar si una expresión booleana es satisfacible o no. Haz tu tabla de verdad, chécate en esa columna, si existe algún verdadero, es satisfacible. Y si no existe, pues no es satisfacible. ¿Se entendieron estas definiciones? Levanten manos que sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. Bueno, eso es ser o no ser satisfacible. ¿Cuál es el problema entonces? Ahí está el algoritmo. Bueno, una cosa es que está el algoritmo, otra cosa es que lo puedo hacer en tiempo razonable. Porque si yo tengo n variables aquí, ¿cuántas asignaciones posibles de verdad tengo? Pues tengo dos posibilidades para la primera variable. 2 para la segunda, 2 para la tercera. Y 2 para la cuarta, y 2 para la quinta, y 2 para la enésima. Esto aquí, pero son posibilidades independientes. La primera columna tengo verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y la segunda tengo verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero. La siguiente tengo verdadero, 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 falso, 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 falso. Y en la siguiente tengo 8 verdaderos y 8 falsos. ¿No? No sé si quede claro, pero si llevaron algo de combinatorio a algún lado, debería estar claro que el número de posibles asignaciones de verdad es 2 a la n. 2 a la n es exponencial. Entonces estamos diciendo que este algoritmo en particular
que resuelve, denme un minutito más para acabar, ya se nos acabó la hora. Este algoritmo en particular que resuelve el problema de la satisfacibilidad, lo resuelve. Pero el tiempo que tarda es exponencial en el número de variables que tenemos. El número de variables menor que la longitud del problema inicial. Entonces, este algoritmo no es polinomial, es un algoritmo exponencial, pero eso es el algoritmo. ¿Qué pasa con el problema? El problema de decidir si una expresión booleana es o no es polinomial, pues aquí está un algoritmo que no es polinomial, pero a lo mejor hay otro algoritmo que sí es polinomial, un algoritmo diferente. ¿Cómo sería? A lo mejor puedo hacer transformaciones en la expresión booleana, cancelaciones, simplificaciones, para que al final sí pueda hacerlo en tiempo polinomial. A lo mejor hay un teorema que me dice, tú agárrate esto, transforma de esta manera, obtén la matriz, esta matriz de ceros y unos, y luego ves si es singular o no, y entonces ya eso sí solo sí es satisfacible, pero no existe tal teorema que conozcamos. Entonces, el algoritmo obvio para resolver este problema es exponencial. ¿Hay acaso otro algoritmo que sea polinomial y que resuelva este problema? Pues esa es la cuestión, nadie sabe. Si hubiera, entonces este problema SAT sería polinomial y todo P y LP terminarían siendo iguales. ¿Ok? Con esto paramos hoy, por hoy. Les seguimos la próxima clase. Que les vaya muy bien. Nos vemos. Muy bien. Profesor, Gracias, profe. Dime. ¿podría haber algo con usted sobre el examen? Es que en el correo me dijo que no lo entregué con el formato de entrega, pero ya lo envié antes de empezar la clase con el formato que me pidió. Bueno, sí, pues lo vemos por WhatsApp o por email. ¿Está bien? Para ahorita que lo cheque. Hubo 2 personas que no entregaron la tarea como se les pidió. Bueno, hubo más, pero 2 de manera crucial porque no pusieron su número de cuenta. El archivo no llevaba por nombre su número de matrícula. Y el subject varió mucho. Y, bueno, nadie hizo caso. La mitad no hizo caso. Pero lo demás no me gusta es cuando el archivo que mandan no tiene por nombre su número de matrícula. Porque entonces para mí se vuelve mucho más complicado la administración de eso. Y yo le puedo poner el nombre, pero ¿qué tal que me equivoco? Entonces ya los fregué, no quiero que sea mi culpa, ¿no? Entonces aquellos 2, ya les envío un email que lo voy a entregar. Tú, Joel, me dices que ya, que bueno, ahorita lo checo. Y el otro también, hágalo, por favor. Entonces, nos vemos, que esté muy bien.